Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Este domingo 7 de mayo, 22:36. Una jornada electoral que siempre a esta hora lo que se necesita es digerir, entender, mirar un poco más lejos hacia dónde podrían ir los movimientos políticos, porque se ha conformado un consejo, lo que antes fue la convención, ahora es un consejo paritario, sí, pero con muchas novedades en cuanto a los pesos específicos de los bloques y además dentro de cada bloque también hay movimientos. Es necesario entonces convocar en una mesa más amplia que nunca porque van a estar muchos invitados aquí en esta mesa. Por ejemplo, va a ver que está Gonzalo Winter escribiendo, tomando apuntes. Gonzalo, Convergencia Social. Buenas noches, gracias Gonzalo. Buenas noches, Matías. Buenas noches al oficialismo no le fue bien, pero a Convergencia le fue bastante bien. Pero yo sé que no quiere, eso déjemelo a mí nomás. Jaime Belolio, no es una noche alegre para la UDI, Jaime Belolio, pero sí para la oposición. Entonces son, y al que le fue bien esta noche y representa... Por decirlo menos. Claro, por decirlo menos, es Cristian Valenzuela, del Partido Republicano, que tiene una jornada muy histórica y muy impresionante en los números. Cristian, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias, Matías, por la invitación. Y esa silla, vamos a tener a muchos invitados. Ni siquiera quiero mencionarlo porque se pueden caer por el camino, que se atrasen, que no lleguen, pero muchos invitados para tratar de entender de distintos lugares lo que ocurrió. Connie Santamaría está en otra parte de nuestro estudio, justamente con un muy buen analista para empezar a hacer el trabajo que les prometemos y que tenemos que entregar esta noche. Exactamente, estamos aquí con Cristian Valdivieso, socio fundador, director de Criteria. Cristian, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y queremos empezar a analizar, vamos a ver el último conteo de votos, las últimas cifras consolidadas, a ver si nos pueden proyectar aquí las gráficas de el último cómputo, pero claramente aquí está, cómo estaría quedando, cómo está quedando, ¿cierto? Ahora, hasta esta hora, el Consejo Constitucional con el 95,13% de las mesas escrutadas, hay 22 consejeros constitucionales del Partido Republicano, toda esta parte, ¿cierto? Evidentemente en mayoría, es más de los 2/5, ¿cierto?, para vetar. Después le sigue Unidad para Chile, toda la parte roja con 17 escaños y después está Chile Seguro con 11. Si sumamos Chile Seguro con el Republicanos, es decir, la derecha y la centroderecha, nos dan 33 escaños, es decir, más de los 3/5 para la derecha y la centroderecha. Y aquí hay un escaño de pueblo indígena, por lo tanto, finalmente van a ser 51 los consejeros constitucionales. Este color, esta mayoría de republicanos, 22 consejeros, Cristian, eso nadie lo previó en ninguno de los escenarios, ni los más optimistas. Los últimos días que los propios republicanos estaban muy optimistas, pensaron en 22, ¿o sí? No, yo creo que fue una cosa impensada, es un tsunami republicano lo que vivimos hoy día, sin lugar a dudas. Republicanos tiene capacidad de vetar todo lo que quiera vetar y además de sumar a su pacto a los que quieran sumarse para construir la Constitución o escribir la Constitución que ellos quieran. ¿Y qué explicación hay para esto hoy día, hasta ahora? Yo sé que los análisis van a ir digamos, afinándose, ¿cierto? Pero ¿cuál es la explicación de que, como yo decía, en el escenario más positivo se hablaba incluso de 12, 13, tal vez 14 consejeros? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se lee que hay 22 consejeros republicanos y ninguno del pacto Todo por Chile, por ejemplo? Ningún DC, ningún PPD, ningún partido radical. O sea, ninguno de esos partidos va a ser parte del nuevo proceso constitucional. Bueno, lo primero es decir que triunfaron de alguna manera los polos más extremos, republicanos por una parte y Unidad para Chile dentro del oficialismo, y dentro de ellos triunfó la versión original del gobierno, que es Apruebo Dignidad. Es decir, eso, si uno lo mira así prejuiciadamente, es complejo para pensar en escribir una nueva constitución, porque los intereses de pactar, de llegar a acuerdos, posiblemente no estén, porque hay una suerte de polarización adentro. Después, creo que hay varios elementos. En primer lugar, incide mucho que esta campaña versó sobre las urgencias y las preocupaciones centrales que tiene la población, particularmente delincuencia, violencia, orden público en general, inmigración. Y el Partido Republicano tomó esa bandera hace mucho tiempo y estaba bien posicionado y representó bien eso y por lo tanto se hizo de esos votos. Además, el gobierno, erróneamente desde mi punto de vista, optó por no difundir, no conversar, no instalar una conversación sobre la nueva Constitución y le regaló el espacio a la oposición para que la campaña versara sobre qué: delincuencia, inmigración, violencia, etcétera, que son las
las cosas que se culpa o se responsabiliza más al gobierno. Segundo lugar, Republicanos es un partido que viene de afuera y tiene lo que el Frente Amplio tuvo en otro minuto, que era la capacidad de impugnar a los incumbentes. Y seguimos, el outsider. Y seguimos en una sociedad que está muy enconada con quienes han gobernado, con quienes han tenido el poder, porque no han hecho lo que se suponía que venían a hacer. Y por tanto, siempre los que vienen de afuera tienen esa mayor capacidad de enfrentar y hacerse eso. Y en tercer lugar, Connie, por último, creo que el PDG guateó, en castellano guateó. Se me había olvidado hasta nombrarlo, aquí exacto, está, cero. Y como partido impugnador perdió, posiblemente lo afectaron los últimos temas del último tiempo, pero además Franco Parisi venía cayendo hace un buen tiempo en términos de la credibilidad en la sociedad, y eso hizo que Republicano absorbiera toda la votación de quienes quieren impugnar a los partidos que están en el gobierno, etc. Siempre se dice que las elecciones no se ganan, no se pierden, sino que se explican, ¿cierto? Y probablemente la única que escuchamos hoy día con algún grado de autocrítica, de reconocer que esto era un fracaso, aunque sea táctico, es a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. El resto todo dio versiones de por qué esto no era tan malo. El presidente de la DC dijo que igual finalmente ir con 2 listas había hecho que más gente votara por el sector y así. Con ya los números sobre la mesa, ¿cierto? Podemos decir que la centroderecha, por ejemplo, es ganadora hoy día, porque hoy día salieron diciendo, por lo menos las primeras palabras de la UDI eran, bueno, ganó la centroderecha. ¿Ganaron la centroderecha? No, en ningún caso. A ver, partamos el primer pedazo de la torta. El ganador o la ganadora fue la oposición. El gobierno, que es una oposición muy desmejorada, confirmó lo que había pasado en el plebiscito de salida, donde el rechazo finalmente tenía mucho que ver con una crítica al gobierno. Y dentro de la derecha, evidentemente, que ganó Republicano. Republicano hoy día tiene la hegemonía, si se quiere, o la interpretación del grupo de la gente que vota por la derecha, y Chile Vamos quedó trasquilado al lado de lo que pasa con Republicano. La UDI, pudiendo haber sido el partido más afectado porque Republicano se llevara su votación, quedó algo mejor parada que el resto de los partidos, pero sumando y restando, Chile Vamos quedó en una posición muy desmejorada. Jamás imaginaron, creo yo, que Republicano iba a obtener 22 o 23 escaños. Bueno, ni ellos, yo creo. Pero ya, veamos el resultado por partido, porque una cosa es cómo se divide, ¿cierto?, el Consejo Constitucional en los diferentes sectores. Pero también esto implica cuánto peso político tienen los partidos hoy día después de estas elecciones. Y eso va a traer, obviamente, nuevas decisiones. Partido Republicano de Chile, que es el gran ganador claramente, obtuvo un 35,5% de los votos, 3.307.060 votos. Eso es muchísimo. Segundo lugar lo obtiene Unión Demócrata Independiente, con 8,9%, es decir, pero bastante más abajo. O sea, se transforma el Partido Republicano, como lo habían dicho ellos, en el partido más votado, el más grande, ¿cierto? O la UDI se transforma en el hermano menor ahora del Partido Republicano. Exactamente, cambia la relación entre la UDI y Republicano. 830.312 votos. En tercer lugar queda el Partido Comunista, ¿cierto? Que es de los partidos que se sabía que dentro de la Unidad para Chile le iba a ir bien, con 742.940 votos, el 8%. Seguido de Renovación Nacional, que queda como el cuarto partido, pero bastante de nuevo más abajo, con un resultado más magro, mucho más magro que el Partido Republicano. 7,5% de los votos, con 695.222 votos. Quinto lugar, el Partido Socialista de Chile, con apenas el 6%, y Convergencia Social muy cerca del Partido Socialista. Eso tampoco se lo habrían imaginado nunca, yo creo, ¿no? Sí. Con el 5,7% de los votos. Aquí ni aparece la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, etcétera. O desaparece, porque no aparece, desaparece. Lo primero que hay que decir... Aquí están. Ahí están. Ya, terminemos la revisión, ¿cierto? Queda el Partido de la Gente con un 5,5%. En algún minuto ellos dijeron que iban a ser el partido más votado. Claramente se equivocaron. Sacaron en torno al 8% en la elección parlamentaria del 2021. Franco Parisi dijo aquí en una entrevista con Estado Nacional, ¿cierto?, hace un par de semanas, que la proyección de ellos es que sacarían entre 4 y 8. Exacto. Consejeros constitucionales. Muy optimistas estuvieron y se equivocaron. Evópoli, 4,8% de los votos. El caso de Revolución Democrática después con 4,3% de los votos. El Partido Demócrata Cristiano, 3,8% de los votos. Basado en esto, si es que se aprueba la ley antidíscolo, pero no la ley antidíscolo, el umbral, digamos, para los partidos. Del 5%. El 5%, la DC queda fuera. Bueno, queda RD, Evópolis también fuera. Y también el PPD, sí. Apenas 3,6% de los votos. Pensemos que estos son los partidos de
de los últimos presidentes, pensando en la concertación, ¿cierto? De Ricardo Lagos, de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, etc. Y el Partido Comunes queda con 2,2% de los votos, reducido, digamos, a lo que es probablemente Comunes, tampoco tiene más capital de votación que ese. ¿Qué podemos decir de esto? Los grandes perdedores en términos de partido, porque quedan fuera de un proceso que ha sido definido como fundamental, esta segunda oportunidad que nos estamos dando para tener una nueva constitución. Y los partidos que eran en algún minuto trascendentales para nuestro país, de transición. Los partidos anclas de transición no van a estar. Han desaparecido, efectivamente. Ahora, lo primero decir que por primera vez la derecha en una votación como esta, que es una votación nacional y no presidencial, tiene más del 50% de los votos, desde el retorno a la democracia. Eso es muy relevante respecto a estas elecciones. Primera vez que la derecha obtiene el 50% de los votos. Ya, es decir, si nos lleváramos a una elección parlamentaria, la derecha tendría más del 50% del Parlamento. Del Parlamento, ya, pero no la elección presidencial donde ganó Sebastián Piñera. No, pero ¿la primera vez? elecciones no presidenciales. No presidenciales, perdón, tienes toda la razón. Elecciones de votación popular por diputados, senadores. Sí. Entonces, eso mueve mucho la aguja. Segundo, claro, los partidos anclas de la transición salieron bastante mal parados de esto. Lo que va a venir de esto, supongo yo, es una reconfiguración del mapa político, de los partidos se van a tener que fusionar y ordenar para tener más fuerza electoral y además para tener una oferta más atractiva para la población. Y también pasa que, claro, Comunes tiene muy poco, pero si uno lo suma o lo agrega con el Frente Amplio en general, el Frente Amplio no salió mal parado de esta elección. En términos relativos, porque es un tsunami el que le pasó por encima, pero en términos relativos, dentro del oficialismo, el Frente Amplio y el Partido Comunista son los ganadores, frente al PPD, al Partido Socialista incluso, y los otros grupos del socialismo democrático. Ya, y hablando al interior del oficialismo, ¿cómo debiera afectar esto al presidente Gabriel Boric? Pensando en que desde que asumió el gobierno, después del 4 de septiembre, del triunfo del rechazo, evidentemente hubo un giro, ¿cierto?, hacia la centroizquierda, desde la izquierda, y con la inclusión de ministros, ¿cierto? Tenemos la ministra del Interior que es del PPD. Aquí, ¿dónde está el PPD? Aquí está. Con este porcentaje de votos que no sacó ningún consejero, si bien la ministra del Interior estaba por una lista única y no por ir separados, pero igual, ¿cómo podría haber alguna presión por parte de los partidos del oficialismo que les fue mejor que a los partidos que hoy día tienen más peso político al interior del comité político, como para que haya un cambio en el gabinete? ¿O eso es impensable hoy día? Yo creo que el gobierno hoy día está más tensionado de lo que estaba antes. El gobierno hoy día tiene una tensión evidente, que es mantener el giro que tiene hacia el mundo de la centroizquierda, hacia el socialismo democrático, hacia lo que el presidente Boric entendía como la mayor gobernabilidad y la ampliación de su base electoral, o refugiarse en quienes hoy día efectivamente, contando los votos, sumando votos, tienen más poder electoral dentro de su propia coalición. Y esa tensión se va a instalar y va a ser muy compleja de administrar por el presidente Boric, porque sus grupos originales, los dueños originales de la casa, Pro Dignidad, ¿verdad?, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que de alguna manera fueron sacados de la casa, o más bien, no al subterráneo, pero a lo mejor corrido un poquitito, no de los lugares principales de la casa, van a, con justa razón, decir, bueno, volvamos a recuperar los lugares, porque esto es votación y la votación hay que cuidarla, y nosotros hoy día representamos más. Porque además, a la vuelta de la esquina, tenemos elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, y hay que cuidar la votación. Entonces yo creo que este es un momento muy complejo para el presidente Boric, donde se va a ver tensionado respecto del giro que había dado y la posibilidad de mantenerlo. Dicho eso, en corto, este gobierno decidió ponerse la soga al cuello al empujar un segundo proceso constituyente. Era evidente que esto iba a pasar, y era evidente, una vez más, que el diagnóstico que tuvo el gobierno fue erróneo, y el presidente Boric fue apurado y quizá ansioso por empujar el segundo proceso constituyente. 2 meses antes del plebiscito del 4 de septiembre, el presidente Boric dijo: si esto fracasa, tenemos que empezar otro proceso constituyente. Desde mi punto de vista, primero el lenguaje constituye realidad, y por tanto se armó otro proceso constituyente. Pero además es de una ceguera y de una falta de buen diagnóstico, o de supuesto de que la sociedad seguía igual como él la imaginaba, una ceguera muy grande. Mira lo que le pasó al presidente Piñera con la elección de constituyentes 21, y mira lo que pasó después con la elección de la prueba y el rechazo. Todas las elecciones tienen algo que decir respecto del gobierno, y de alguna manera, aunque la palabra sea fea, es un plebiscito respecto al gobierno.
Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria. Muchas gracias por estar con nosotros en este análisis, en esta primera lectura de los resultados, sorprendentes resultados del día de hoy. Gracias. Gracias, Connie. Y nos vamos contigo, Matías, porque ya llegaron más invitados, ¿cierto? Tenemos una de las protagonistas de la noche, ¿cierto? Sí, Connie, y la presento. Nosotros tres ya los había presentado. Natalia Pergentili, candidata de esta noche, presidenta del PPD. Natalia, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a partir por Cristian Valenzuela. Connie se suma aquí a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Connie. Cristian Valenzuela, los números indican, no es una opinión, pero al tener 22 de 50 tienen el poder de veto propio, no hay que pedirle a nadie. O sea, si usted, esta constitución que se va a redactar, o proyecto de constitución que se va a redactar, va a ser como el Partido Republicano quiere que sea. La pregunta es, ¿cómo quiere el Partido Republicano que sea este proyecto de constitución? Bueno, muy buenas noches, Matías. Yo voy a citar a alguien esta noche. Se cumplen casi 2 años del 23 de mayo del 2021, donde en este lugar, no en este mismo set, Daniel Stingo dijo: nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Hoy día el Partido Republicano ha recibido 3.3 millones de votos, y quizás un poquito más en el porcentaje que falta. Y yo no considero que nosotros representamos a 3.3 millones de personas, ni que con Chile Vamos en conjunto representamos a 3/5 del país, y son las ideas nuestras completamente las que tienen que abordarse en este proceso que viene ahora. Todo lo contrario, creo que nosotros hemos logrado interpretar a muchas de esas personas, pero la soberbia, la codicia quizás política que inspiró a algunos hace 2 años atrás y que fracasó rotundamente en la primera convención, no va a ser ni por cerca el ánimo que tiene el Partido Republicano y sus representantes electos en esa convención. Y eso no lo decidimos hoy día al calor de los resultados. Es nuestra inspiración que hemos madurado en esta campaña y que creemos que es lo responsable con el país. Yo creo que ese mensaje es muy importante, porque ese primer mensaje fue el comienzo de la destrucción del primer proceso constituyente. Entonces, de tu pregunta, ¿cómo va a ser esa constitución? Va a ser como los consejeros constitucionales de todos los partidos quieren que sea, respetando lo que vimos en el rechazo del 4 de septiembre, respetando lo que vieron en esta elección. Y creo que a partir de ese momento hay que conversar, hay que acordar, hay que dialogar, porque yo sí creo que las elecciones tienen muchas explicaciones y son muchos factores los que inciden en este resultado, que es desastroso para el gobierno, que es desastroso para la coalición gobernante, que algo le toca también a Chile Vamos, pero en ese análisis no podemos tener soberbia ni pecar de soberbios para imponer una visión que claramente está vinculada principalmente, y esto es lo fundamental, y con esto termino, a el hastío, al cansancio, al agobio de las personas. Hoy día votaron millones de chilenos, principalmente por el voto obligatorio, no porque la elección los convocara demasiado. Y esa gente mañana se va a levantar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y va a seguir trabajando, porque su día depende de su trabajo. Y esa es la principal preocupación de los chilenos, y ellos transmiten en ese mensaje la necesidad de que nosotros tomemos esto con responsabilidad, con humildad y con sentido. Cristian, una breve. Respetando lo que ocurrió en el rechazo del 4 de septiembre del 62%, respetando naturalmente los números de hoy, los resultados de hoy, respetando también en el espíritu del 80% del plebiscito de entrada que querían una nueva constitución. Yo creo que hay que respetar y hay que entender todos estos procesos y hay que explicarlos bien. Porque algunos hablaban de que el 80-20 era casi categórico, no hay nada que hablar, esta constitución está muerta. Yo creo que hay que respetar esos procesos y hay que entenderlos. Pero la pregunta no es tanto, muchas cosas explican, de lo que pasó desde hoy día hacia atrás. La pregunta hacia el futuro. Porque perfectamente con esas mayorías podemos venir y escribir la constitución que queramos. ¿Y de qué va a servir? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo se va a acabar esa constitución si es que no se construye incorporando y escuchando? La palabra escuchar yo creo que tiene que ser el sino de la próxima convención. Gonzalo Vinter, le quiero preguntar, ¿le cree a Cristian cuando dice que no representa, que no se van a, digamos, no se van a llevar la pelota para la casa? Es un poco eso, has dicho sí, en buen chileno, ¿no? Se entiende, pero ¿cierto? No tengo por qué no creerle. Voy a tomar la decisión
de creerle, porque creo que es la forma correcta de dialogar, que es algo que le hace falta al país. Ahora, un poco algunas ideas sobre lo ocurrido hoy. Primero, obviamente, yo tengo que partir por decir que esta es una elección muy mala para las ideas, principios, valores y también para los mecanismos que son parte del sector al cual yo represento en esta mesa. Es una mala noticia y es un mal resultado tanto para el sector como para el gobierno. Sí, claro, sí. Ahora bien, ¿No lo han dicho así tan claramente? No, es una mala elección para las ideas que yo represento. Esa es la forma en que yo lo quiero decir al menos. En segundo lugar, sí hacer una mención que si uno entra a los números, a la lista Unidad para Chile, que es la que yo represento, en rigor no baja su porcentaje de votación si uno suma la votación de los partidos que conforman Unidad para Chile, por ejemplo, en la elección parlamentaria del 2021. De hecho, no bajó su votación. Tampoco la bajó respecto de la elección de constituyente del 21, donde sacó 23, en la anterior 27 y hoy día saca 28. Ahora bien, respecto a la situación del país en general, dos ideas. Una, yo creo que algo que ha quedado claro en este último tiempo es que las grandes mayorías en Chile no tienen adhesiones rígidas a candidatos, su partido, su programa, ¿cierto? Sus principios, y que no vayan a cambiar. Por lo tanto, yo creo que algo que tiene que hacer mi sector es, primero, no asumir necesariamente, ya no representamos al sentido común, así como Partido Republicano no debiera decir, entonces definitivamente representó al sentido común. Y yo creo que mi sector tiene que hablarle a la gente que votó por republicanos también, porque hay muchas razones para votar por republicanos. Y dentro de las razones para votar por republicanos, yo no creo que todas las personas que votaron por republicanos, por ejemplo, estén en contra de que se acaben la AFP o estén en contra de una reforma tributaria. Yo creo que ahí también podemos encontrar conversaciones que son un desafío para nosotros porque no lo estamos convocando. También, muy importante, debemos saber hablarle a la gente que votó nulo. Hay mucha gente que votó nulo hoy día, pero mucha gente, un porcentaje muy importante. Y esa gente nosotros nos supimos, yo hice un llamado a no votar nulo, obviamente, y nosotros a la autocrítica nos supimos convocarlos a este proceso, pero ojo, que allí también hay algo muy importante. Y lo último, sí quedo preocupado por el proceso constituyente en sí mismo, porque efectivamente obtienen una mayoría quienes legítimamente en este proceso nunca han manifestado su posición respecto de que haya una nueva constitución, cosa que me parece completamente legítima, pero eso, si uno, digamos, lo contrapone a otros momentos, ya que es el sector menos dialogante, al menos en el Congreso, nos podría llevar a un escenario en donde no se produzcan las grandes mayorías. Natalia, yo decía hace unos minutos que... Sí, puedo hacer un detalle. Lo que pasa es que Republicano es el único partido que nunca ha asistido a ningún acuerdo con ningún otro partido. No, y dijeron claramente que no querían una nueva constitución. Sí, ya vamos... Solo hacer la precisión de que Republicano sí fue al acuerdo de seguridad, que gracias a la decisión... Ya, pero estamos hablando de proceso constituyente. De hecho, se bajaron. También asistimos y nos bajamos. De hecho, se bajaron. O sea, no han asistido a ningún acuerdo. Asistieron a una reunión no firmaron que potencialmente podía convertirse en un acuerdo. Sí. Pero en la historia del Partido Republicano nunca han tenido un acuerdo con un partido distinto a Republicano. Ya, vamos a ir después a eso. Saludamos a nuestra, se suma a la mesa, ¿cierto? También Gloria Hood, presidenta de Bópoli, y además electa hoy día, ¿cierto? Flamante. ¿Qué tal? Está electa, ¿cierto? ¿Hasta aquí? Llevamos 90% de la mesa y voy ganando. Ya, ok. El último mensaje, Gloria. Ya, sí, ¿cierto? Como uno de los 5 cupos de la región metropolitana, ¿cierto? Como consejera constitucional, así que uno de los triunfos de las cartas triunfadoras de Chile Seguro. Pero yo estaba preguntándole a Natalia, yo dije antes que una de las pocas personas que yo escuché hoy día en la noche, algún mea culpa decir, más que mea culpa decir que esto es un fracaso, una mala noticia, fuiste tú. Digamos, como presidenta del PP. El PPD, que yo decía es el partido de, no sé, del expresidente Lago, un partido fundamental durante los 30 años de la concertación, no sacó ni un solo constituyente. Ni un solo. Y estaría bajo el 5%, sí, además. En el supuesto que eso fructifique en una nueva constitución que desaparecería como partido, como la democracia cristiana. Es un hecho histórico bien relevante. Yo sigo sosteniéndolo del 5%. No es desaparecería, es no tendría. No tendría, sí. Ahora... No sería elegible. Ya, más allá de que evidentemente es un fracaso, no hay por dónde decir que no. Pero yo te quiero volver a preguntar, te lo preguntaron en el punto de prensa, pero ¿insistes tú en que no fue una mala decisión las dos listas? Tú dices, claro, yo fui parte de esto, no fue la decisión mía, pero en el fondo
en su minuto se vio como que tú o la directiva del PPD empujó esta decisión pensando que iba a dar un mejor resultado. A ver, creo que ampliar la base progresista del país, que era un objetivo, no resultó. Eso es lo primero. Sí, las cosas en la vida, los triunfos se celebran y las cosas cuando no salen como uno espera o como uno quiere también hay que plantearlas derechamente. Sí, Connie, creo que aquí hay dos formas de mirar esto. Uno es cuantitativamente. Nosotros hemos hecho todos los cálculos y si hubiésemos ido en una sola lista, incluso pensando en haber podido sumar a la DC, cosa que era muy compleja, hubiésemos sacado 2 consejeros más, que en el derrotero total no hace una gran diferencia. Pero ¿cuál es el punto de fondo? Es el punto de las convicciones. Nosotros queríamos ampliar la base de la centroizquierda que por años ha venido en declive toda vez que parece que los extremos ganan influencia. Y nosotros no queremos claudicar a la idea que eso sea el futuro para Chile. Hoy día tenemos una fotografía en la cual nos muestra que nuestra opción salió derrotada, sin duda. Pero las convicciones siguen firmes, no de perseverar con el viento en contra, sino finalmente cómo reordenar nuestras ideas, nuestra propuesta, nuestro proyecto, para poder ofrecerle a Chile una mirada de centro-izquierda que nosotros seguimos sosteniendo que es valiosa, una socialdemocracia que quiere cambio, pero con responsabilidad, que quiere reformas, pero no refundaciones, y no vamos a claudicar en esa idea. Si esa idea hoy día tiene que ampliar esa base, conversar con otros, hacer un gran paraguas progresista, es algo que tenemos que ver con calma. Yo creo que uno de los errores que pudimos haber cometido como política es habernos apresurado en leer los resultados del 4 de septiembre, porque si uno lo ve en términos numéricos, el porcentaje que sacó la Alianza de Gobierno es el mismo que sacó el apruebo. Y el resultado que sacó la oposición es el mismo que sacó el rechazo. Por lo tanto, creo que aquí no es solo si vamos en una lista o en 2 listas, creo que hay muchas cosas que analizar. Las derrotas sirven para recomponerse, pero insisto, el hecho de que hayamos tenido una derrota nos tiene que hacer pensar en cómo miramos de otra forma nuestra propuesta de la ciudadanía, pero no cómo cambiamos principios. Jaime Belolio, si el Partido Republicano sigue el camino que Cristian Valenzuela nos dice que va a seguir, es decir, no cerrarse para meterse en lo que consiguieron como gigante egoísta y hacer lo que quieren, sino más bien abrirse a conversar, el primero que se va a encontrar linealmente es a ustedes, es a la UDI. Y de ahí irá progresando hacia Evópolis, y quién sabe hasta dónde, para dialogar y conseguir una constitución. ¿En qué pie está esta UDI derrotada esta noche? Para sentarse a conversar. Le escuchaba hoy a Pablo Ortúzar hace un rato, que si la derecha tradicional, Evópolis, la UDI y RN, cito textual, le agacha el moño al Partido Republicano, como la centroizquierda le agachó el moño a Prueba de Dignidad, se va a repetir lo mismo de la convención. ¿En qué parada están ustedes? Bueno, yo comparto lo que dice Pablo Ortúzar en todo caso. Pero primero una reflexión un poquito general. Creo que es una súper buena noticia que hayan votado 12,4 millones de personas. Es la segunda votación más alta en la historia de nuestro país, a pesar de que el gobierno no hizo ningún tipo de información al respecto, y por tanto creo que parte de esos 2 millones de votos nulos tienen que ver con la poca información. Hubo harta gente que votó como uno por cada uno, en vez de hacer como una cruz completa, que sería como un voto más bien antisistema, típicamente. Pero hay otros que sí, ¿eh? O sea, un problema de información, dices tú. Yo creo que hay un problema de información política. O sea, yo creo que son 3 cosas. Uno, que hay una lógica antisistema de todas maneras. 2, que hay un problema de información. Y 3, que cuando los sistemas tienen voto obligatorio y se vota por candidatos, hay más votos nulos que cuando es voto voluntario. Es una cuestión bastante evidente. Sin embargo, igual es algo a ir a mirar, por supuesto, porque son 2 millones. Y eso me preocupa por una línea en particular, porque hemos tenido, hace las últimas 2 semanas, personas de una izquierda más radical tratando de desembarcarse del proceso. Y escuchamos, por ejemplo, hoy día mismo a Jadwe diciendo que va a depender cómo termine el proceso para ver si es necesario o no un nuevo estallido. Y antes escuchamos a Rodrigo Carmi diciendo que aquí la oligarquía había expropiado a través de un golpe civil y parlamentario. Entonces, me preocupa porque siendo ese grupo tan radical va a querer desembarcarse cuando no les resultan las elecciones. Es decir, obviamente no es democrático cuando solo te gusta cuando ganas y no cuando pierdes. Segunda cosa, creo que las ideas que promovió
esa misma facción octubrista quedan totalmente enterradas. El programa de gobierno que nace a través de un impulso que trataron de hacer en la primera parte del gobierno, también queda ratificada por segunda vez como que no es el camino que hay que seguir. Ya, pero eso es la tesis como de que esto era un plebiscito al gobierno. Esto no es un plebiscito al gobierno, pero es indudable que cuando el gobierno se la jugó por completo en el 4 de septiembre y pierden con un 38%. Y ahora nuevamente sacan un 38%. Pero ahora no se la jugó por completo. De hecho, la crítica era que no se hizo, hay una señal no se dio la suficiente información. Hay una señal muy clara en torno a esa idea. De hecho, lo ha dicho aquí el mismo diputado Winter, que hay un problema como de las ideas, que obviamente no es una buena noticia para esas ideas. No les fue bien. Y entonces ahora me paso a que esto es un triunfo como de oposición, llamémoslo así. Hoy es una cuestión bastante evidente. Ya, pero nos están subiendo ustedes al carro de los republicanos. Ahora somos todos republicanos. No, yo no lo soy. Lo primero es que es muy... No lo aceptarían. Además, no me aceptarían. Pero el tema es que aquí hay algo que tiene que hacer el gobierno. Y tiene que hacer las fuerzas que representa el gobierno. No me refiero a que haga una política más o no, que si hace una política pública por aquí o no. Me refiero a cuál es la parada en la cual va a estar el gobierno. Y en eso celebro lo que ha dicho el presidente Boric, por ejemplo, hoy día en la noche. Que dijo que quiere invitar al Partido Republicano a no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Entonces, en estos 2 años, que hemos tenido 7 elecciones, que ha sido muy intenso, hemos visto que hay personas que han cambiado de una posición que es relevante. Entonces, yo me alegro que hoy día también Cristian diga que no van a ser la gran extingo, que es la lógica de cancelar, la lógica de dejar afuera a uno, ni tratar de pasar a aplanadora. Bien, yo creo que Chile Vamos tiene un rol muy importante. Claro. En convocar Por eso le pregunté a las qué personas del Partido Republicano y convocar a las fuerzas también de hoy día de gobierno, de centro-izquierda, para que si queremos cerrar el tema constitucional este año, para que tengamos más certeza, para bajar la incertidumbre que tiene hoy día Chile, bueno, cerremos bien este proceso y eso no se hace solo con unos, se hace con todos. Entonces, esa al menos va a ser la disposición que yo veo en la UDI, por supuesto de parte de Javier Macaya. Hoy día es más fácil, en política, no lo digo por nada en particular, es más fácil estar en contra de que construir algo. Y al menos yo soy de los que cree que uno tiene que comenzar a construir y promover lo que quiere, más que simplemente criticar lo que no le gusta. Ya la vieron en pantalla. Se hizo paritaria ya nuestra mesa. Cierto, ya ahora podemos respirar tranquilo. Saludamos a Paulina Modano. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Paulina. ¿Qué tal? Que hizo además de vocera, ¿cierto? Fue por lo menos la primera que habló ahí cuando hicieron el punto de prensa de Unidad para Chile. Y yo le quiero preguntar al tiro a Paulina, ¿cómo van a enfrentar ustedes dentro del Consejo? Yo sé que es muy luego para pensarlo, pero en el fondo van a tener al frente al Partido Republicano completamente dominante, que se puede sumar, y eso es lo que podría ocurrir, con Chile Seguro, con Chile Vamos, y tienen más de los 3/5, ¿cierto? Y ustedes podrían quedar mirando cuál va a ser el rol que van a tener o cómo van a tratar de meterse ahí. Es como meter una baza entre medio de esta cantidad y esta hegemonía, de alguna manera, de la centro derecha y de la derecha. Bueno, antes que todo, Connie, quiero saludar a Gloria, que es consejera electa. Así que felicitarte, desearte lo mejor. Saludar a mi amiga Natalia, porque ha sido una jornada compleja para nosotras. Así que, con cariño, Natalia, estamos juntas. Y bueno, y a todo el resto. Y también felicitar aquí a Cristian. Al vecino. Sí, a mi vecino Cristian, con el que siempre peleo, pero que también hay que reconocer que han tenido un triunfo importante. Así y que es. también pedirles, yo creo, con... Y ahora estamos al mismo lado de la mesa, entonces quizás es una oportunidad para... Claro, tal vez por eso nos han puesto aquí. No, creo que es bien importante el rol que tiene que asumir el Partido Republicano y la responsabilidad que tienen, porque lo decía recién Jaime, bloquear o impedir avances hoy día es mucho más fácil que construir. Y creo que todos hoy día tenemos una responsabilidad enorme en intentar construir un acuerdo. Aquí ya el tema de pasar máquinas, de quién tiene un voto más, un voto menos, no resulta. No resulta en el Congreso ni va a resultar en el Consejo Constitucional. Por lo tanto, es súper importante que logremos llegar a acuerdos, más allá de los votos o de los cálculos de cada partido. Nosotros como Partido Socialista hemos obtenido una buena votación hoy día, una importante mayoría. Tenemos 6 consejeros electos, teníamos 7. ¿Quedaron contentos?
Mira, yo creo que... Tenían 7, pero perdieron por la corrección de paridad. Ricardo Núñez, creo, ¿no? No, Ricardo Núñez cambió por la otra compañera socialista, que es Marcela Araya, que resulta electa, pero en la Araucanía nosotros habíamos elegido a Raúl Alar, que se pierde. Y entra una mujer de otro partido, no sé Revolución Democrática, quién. yo creo que. Sí, pero de todas maneras, en este caso, aunque pierda a un consejero, Raúl Alar, estoy contenta porque entra una mujer, la paridad es necesaria, creo que tenemos que avanzar a una democracia paritaria, así que el mismo Raúl ha estado contento de poder haber aportado de forma importante con una gran votación que no teníamos en la Araucanía. Así que también agradecerle a la militancia y no solo a la militancia, a todos quienes han confiado en nuestro partido. Así que tenemos una responsabilidad también como Partido Socialista, quiero decir, con 6 personas que van a estar ahí, consejeros y consejeras, siendo un número más del 10% de aportar al diálogo, aportar a la construcción y tener una nueva constitución. Yo creo que ese es el desafío de todos los que estamos aquí, de los que no están aquí, es ese, que tengamos una constitución que todos estemos a favor, porque esa es la pregunta que le vamos a hacer en diciembre a la ciudadanía, si están a favor o en contra de la nueva constitución. Gloria Huth, además presidenta de Bópoli también y elegida consejera, pero un poco en el tono de lo que estamos hablando, ¿con qué carácter, para no repetir, cuál es la parada, con qué llegan, con qué actitud llegan ustedes, siendo, me incluyo también a Jaime, un poquito cola de león, porque el sector gana mucho, pero ustedes son más chiquititos. Un factor bisagra muy importante que van a jugar ustedes para incluir a este sector de la mesa. Y mira, lo primero que yo creo que es importante es no perder de vista el encargo. Y yo creo que en parte fracasó el proceso de 2022 porque nunca se asumió que el encargo necesitaba una solemnidad, un rigor, una proyección de futuro mucho más profunda que la que se resolvió finalmente y que fue rechazada. Creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tomar y no repetir ahora. Y si bien hay una coyuntura política y hay posturas y hay discusiones con el gobierno o entre los partidos, eso no debiera llevarse al terreno de la construcción de la nueva Constitución. Las personas nos han elegido para escribir una nueva Constitución que pase por encima de eso, que no arrastre la pelea política. O sea, separa la contingencia de alguna manera. Yo por lo menos soy partidaria de que la contingencia se mantenga en un plano y la construcción de la Constitución en uno un poquito separado. Sí. Porque si teñimos la Constitución, o sea, empezar a negociar reformas tributarias con lo que ocurre con la elección de hoy y ese tipo de cosas. La Constitución es un marco conceptual, no por eso es neutro. Tiene que tener una visión de país. Y tenemos que tener esas discusiones de coyuntura, pero dentro de la Constitución o del Consejo, lo que yo me imagino es una discusión de cuáles son los principios que queremos defender, qué cosas vamos a priorizar, pero no resolver lo específico de la coyuntura. Yo creo que eso es un ejercicio difícil de abordar, pero es la forma en que yo me imagino que podemos responder las expectativas de las personas. Cristiana y Gonzalo. Sí, yo quiero tomar un punto porque le encuentro la razón a Gloria y creo que el rol que le cabe a los consejeros es fundamental. Si uno mira la experiencia del comité de expertos, no fueron los partidos los que negociaron cómo iban a relacionarse los expertos. Eso se dio de manera natural, se ha dado de manera muchas veces reservada, que no por ello es algo opaco per se, sino que ha tenido un objetivo, creo que ha funcionado. Hay que ver cómo sigue avanzando eso, tienen tremendos desafíos, especialmente mañana. Pero sí me quiero tomar del punto de la contingencia, porque sin ir tan lejos como fue el senador Chaguán con su declaración, efectivamente esta elección está teñida también por lo que le pasa al gobierno. Y yo creo que también en el trabajo que tiene que hacer el gobierno y los partidos de gobierno está en analizar y en también cambiar ciertos rumbos. Porque no entender que este también es un rechazo al gobierno, el segundo rechazo en menos de un año, es ser ciegos a la realidad. Y hay que entender de que las cosas no están funcionando. Y no porque hoy día a nosotros nos haya ido espectacularmente bien, voy a venir a decir el gobierno se acabó o tienen que hacer las cosas como nosotros queramos.
ni por lejos. Este es nuestro gobierno, el de todos los chilenos. Y le quedan 3 años de gobierno todavía. Y entonces... Y es importante que reaccionen, que busquen nuevos mecanismos, porque hasta ahora no les ha funcionado. Y la gente, mayoritariamente, lo ha entendido así. Y solo una palabra respecto de una frase que se hace muy común respecto al Partido Republicano, de los extremos. Yo no puedo entender que alguien pueda creer que 3.5 millones a esta altura de chilenos son extremos, o representan a los extremos, o votaron por un partido extremo. Yo siempre he criticado esa caricatura, o la que algunos también nos tachan de no democráticos. No, nosotros hace 2 años atrás perdimos la elección presidencial con la votación de un presidente como el presidente Boric, que sacó la votación histórica más grande de nuestra historia. Y hoy día el Partido Republicano probablemente va a ser el partido político más votado de la historia de Chile también. En votos, no en porcentaje. En votos, sí. En votos. Sí, la DC, en votos. Entonces, ¿eso significa 50. Que no respetamos la democracia? Nosotros fuimos a saludar al presidente el mismo día, con ese rigor. Perdimos los plebiscitos y asumimos ahí. Entonces, creo que también un llamado a cuidar el lenguaje y a entender estos procesos, porque no insultemos a la gente, que no son todos republicanos ni por cerca, pero que sí se sienten identificados en ese minuto con eso y que claramente no son extremos para el país. Gonzalo. Ya. Hágase cargo de cargo de varias cosas que se han dicho en orden. Aquí puede interactuar todos, no esperen la palabra. Sí, porque a mí me quedó un pedazo de la pregunta sin contestar. Luego de Gonzalo retoma. Vamos, Paulina Bodanovich, sobre lo que dijo Paulina, Quinturay Melín se llama la candidata que entiendo que estaría entrando en la región de la Araucanía. Eso dice Cervel. Eso es de Cervel, obviamente. Yo no me hago responsable de lo que... Por eso que después de la corrección, cuando uno pide lucha por la paridad, no puede quejarse porque se aplique la paridad. Entonces yo estoy feliz y en este caso de que hayamos contribuido a que entre otra compañera. Por 7 mujeres, la vez pasada fue al revés. Yo solo quería dar el nombre porque todos dijimos alguien. Qué lindo nombre. Quinturay Melín, sí. No, yo tengo una diferencia con Natalia con respecto a que yo sí creo que hubiésemos obtenido más consejeros y que probablemente hubiésemos alcanzado los 2/5 de bloqueo, pero hoy día creo que eso da lo mismo, porque cuando ocurrió lo de las 2 listas, yo en vez de hacer un ataque al respecto, prefiero partir por la autocrítica. ¿Qué autocrítica? Yo, para los televidentes que no lo saben, fui súper partidario de que fuéramos en la misma lista toda la fuerza, incluida la democracia cristiana, si aquello era posible, qué sé yo. Hice llamados acá en Estado Nacional a la Cámara, qué sé yo. Sí. Pero si, no te resultaron. Pero si algún partido consideró que era una cuestión de principio no ir conmigo en la misma lista, y yo hoy día gobierno con ese partido, mi desafío en este momento es buscar la mayor unidad con esos partidos. Y no echarnos la culpa de lo que ocurrió, sino todo lo contrario. Hacer lo que sea necesario para que aquellos partidos sí consideren que es compatible con sus principios ir con nosotros en la misma lista en una próxima elección. Partido de la ministra del Interior. Yo no dije principios, dije convicciones respecto de una mirada política, porque lo que nosotros quisimos relevar fue legítimos matices y legítimos planteamientos que sentíamos que valía la pena hacer una diferenciación virtuosa, porque nuestra campaña versó en lo que nosotros somos o queremos aportar. Distinto es en una pero quiero aclarar, para hacerme cargo de Cristian, que quise hacer todo lo contrario a una crítica. Quiero decir que yo me pongo el desafío de lograr la mayor unidad que no logramos en el periodo pasado. Al menos yo con esa actitud parto a partir de hoy día mismo. A ver, necesidad de acuerdo. Yo creo que este proceso tiene ese nudo, ¿no? Que hay una gran cantidad de chilenos que considera que tiene que haber una nueva constitución y al mismo tiempo la lista más votada es la lista que históricamente ha dicho que no es necesaria una nueva constitución y que no ha asistido a acuerdo alguno en su historia. Nunca el Partido Republicano ha firmado un papel en donde al lado de la firma del presidente del Partido Republicano esté la firma de otro presidente. Y ese es un nudo que va a ser muy difícil de resolver, y yo tengo además la sensación de que el Partido Republicano en ningún caso es un partido no democrático ni nada parecido. Sin embargo, sí es un partido que ha crecido ofreciéndole a su audiencia la posibilidad de destrozar al adversario, ¿no? Metafóricamente, si se quiere, y que le va a costar mucho volver a convocar a esa audiencia diciéndole, oiga, ¿se acuerda que íbamos a destrozar a los zurdos? Bueno, le tengo una noticia.
he cedido y he llegado a acuerdo con los otros, tanto así que estamos juntos llamando a votar por una nueva Constitución, que es algo muy difícil, pero que para el país es muy necesario. Por eso yo de alguna forma también felicito a personas de Chile Vamos y de mi sector que asistieron a este acuerdo constituyente. Evidentemente, si era el momento o no era el momento, porque es bien jodido cruzar la vereda y contarle a tu audiencia que llegaste a un acuerdo con el que no... Y lo último para Jaime Belolio. Jaime, mencionaste el programa de gobierno. Dijiste las ideas octubristas de las cuales surge el programa de gobierno. No, yo no dije eso. No. El programa de gobierno no se discutió ni se votó el día de hoy, y el programa de gobierno del presidente Boric, que el de segunda vuelta es en una conjunción con la candidatura de Yasna Proboste y de Marco Enrique Opinami, es un programa que nos surge del estallido social y que de hecho uno lo puede hacer una lectura a partir de la candidatura anterior de Alejandro Guillet y Beatriz Sánchez, que serían las candidaturas que asistieron y de Carolina Goich, y hay una línea muy clara programática con respecto al programa que hoy día gobierna. Ya vamos con ustedes dos, pero Gloria quedó inconcluso su punto. Lista espera de Sí, está anotado. Hablemos todos más breve con una idea y no contestarle a todos para que imponemos. Una pequeña cosa, pero que es bien importante en el caso nuestro, que hablaste de cuál es el rol y que podríamos ser una especie de bisagra, o yo lo llamo más bien de puente. Y creo que eso es muy natural al espíritu de Evópolis, al ser un puente, una oportunidad de consolidar y de aunar las posturas de la derecha más conservadora, de la izquierda más radical, que van a estar presentes en la convención. Yo creo que ahí tenemos un rol que cumplir por la naturaleza del partido, además, y por la historia, que es más corta, es más nuevo. Yo creo que tenemos una vocación de fortalecer el centro. Y ese centro, volviendo a lo que dije antes, no es el centro de la coyuntura, es el centro de cómo hacemos que el sistema político favorezca las posturas más moderadas. En eso creo que Evópolis tiene un rol importante. Jaime y Cristian. No, bueno, una cosa que decía Gonzalo, bueno, qué bueno que ya esté completamente alejado de la lógica octubrista del gobierno, digamos, porque en algún momento la celebraron a mango. O sea, era lo que les gustaba, digamos. Y yo me refería más a una parte que de hecho hoy día... octubrista es un concepto abstracto y sin significado que ustedes inventaron, entonces es muy difícil discutirte si ha habido una lógica octubrista o no, porque la gracia del concepto octubrista es que no tiene significado y por lo tanto tú lo puedes utilizar en esta mesa para lo que tú quieras. Bueno, entonces digámoslo como aquellos que justificaron la violencia, aquellos que pretendieron... Cítame. Aquellos que pretendieron... no, te estoy citando a ti. Aquellos que pretendieron cancelar a otro grupo de personas simplemente porque pensaban distinto. Esa es la lógica del odio, de la división. Esa lógica ha quedado totalmente enterrada. Y eso me parece muy bien para Chile, porque lo que estamos hablando acá, que me parece que estamos de acuerdo, es que hoy día estamos viviendo muchas crisis. Las personas tienen una incertidumbre gigantesca y eso hace que sea más bien lo urgente de la vida cotidiana, lo que obligue a que los gobiernos y los parlamentos se hagan cargo. Y hoy día, por ejemplo, es la crisis de seguridad. Y yo diría seguridades, más bien. Y en ese plano, la urgencia de una constitución es como el último de las prioridades, lo cual no significa que sea muy importante, porque son las reglas del juego que finalmente nos dan mayor estabilidad y nos permiten subir la cabeza a más plazo. Pero para que ocurra eso necesitamos cooperación en vez de confrontación. Si solo nos quedamos en el inmediato plazo, es más fácil que haya más confrontación que cooperación. Entonces, en eso hay mucha evidencia que te lo dice, hay muchos textos que hablan exactamente lo mismo. Entonces, yo me alegro que hoy día haya una mejor posición hacia que lleguemos a esos acuerdos, porque hace 2 años atrás esos no existían. Y no existían no por el lado nuestro. Entonces, me parece bien que hoy día estemos en otra posición, que se recoja ese guante y que tengamos una constitución que nos permita convivir juntos y que permita que haya distintos equipos dentro de la misma cancha que propongan cosas distintas, políticas públicas que sean diferentes. Y por supuesto que es difícil, tú tienes toda la razón, en que es difícil haber llegado al acuerdo después del rechazo de septiembre del año pasado, pero este es un partido que se termina en diciembre de este año. Y yo creo que ahí es la clave. Y a esa es importantísimo lo que haga el Partido Republicano. Y lo es porque, como tienen 22, y obviamente tengo que reconocerlo, no esperábamos nosotros que sacaran 22, que sacaran por sí mismos, digamos, ese ni ellos veto. Tampoco. Y probablemente ellos tampoco. Entonces, obviamente es una buena noticia para el Partido Republicano, pero significa que hay que construir una mayoría que apruebe a final de diciembre y no una que rechace a final de
diciembre. Pero eso Cristian lo tienen súper claro. Y es algo que dijo Cristian y por eso yo me alegro y quiero rescatarlo porque lo dijo acá. Entonces yo creo que es súper importante para que esa sea la dinámica que ocurra una vez que comience la convención, como por ejemplo lo ha hecho el experto que nominó al Partido Republicano en la comisión de expertos, que ha jugado ese rol, que no ha renunciado ni un segundo a sus convicciones, pero dice, mira, son estos pocos puntos los que son esenciales, pero lo demás se puede conversar. Yo creo que esa es la política, y no la lógica de la confrontación permanente y tratar al otro de traidor o lo que fuera porque no piense igual que tú. Cristian, antes de que contestes, solo quiero agregarte una cosa, lo dijo también Gonzalo, pero que una idea que está dando vuelta con que hay mucha gente que dice, pero si Republicano siempre dijo que no quería una nueva constitución, una vez que estén adentro... Legítimamente. Sí, claro, sí, una postura legítima, una opción. Pero fueron súper claros. Entonces, la primera pregunta que hubo es, ¿por qué están participando? Bueno, porque ya que va a haber un proceso, me imagino que es mejor estar que no estar. Pero ya que están, y además masivamente, o sea, realmente son los anfitriones o van a ser los anfitriones, es legítimo que haya gente que dude que ustedes están ahí para realmente sacar una nueva constitución. Además teniendo el poder de veto de los 22 consejeros. Sino que pueden estar ahí también para hacer fracasar, más que fracasar el sistema porque parece como muy negativo, sino que para que no haya una nueva constitución, que era lo que ustedes querían originalmente. Antes de ir a eso, yo creo que es importante, y especialmente en estos tiempos, cuidar el lenguaje. Y cuando Gonzalo habla de que nuestro fin en política casi que es destrozar al adversario, yo no Así estoy... se titulan los videos que suben los diputados republicanos sobre los debates con nosotros. Yo no estoy de acuerdo con eso. Johannes Kaiser destrozó a un zurdo. Bueno. Ese es el verbo que usan. Yo no estoy de acuerdo con esa frase y creo que más allá de... Pero estoy citando literal, de lo que plantea Gonzalo... Estoy citando. En los hechos, eso es súper concreto. Nosotros tenemos la firma para acusar al presidente de la República. Y hasta el momento, salvo que tú me compruebes lo contrario, no hemos acusado al presidente de la República constitucionalmente. Ellos, durante el gobierno pasado, lo acusaron dos veces. Dos veces. Entonces, si nosotros quisiéramos destrozar al adversario, podríamos mañana mismo... En una llevan 4 ministros. Pero Gonzalo, ¿4 ministros? ¿Me dejas terminar? Es que los números te están fallando. ¿Me dejas terminar? Nosotros hemos acusado a 2 ministros. ¿Cómo? Sí. Corrígeme tú, porque yo no estoy en el Parlamento. Isquia Siches y Giorgio Jackson. ¿Y Marcela Ríos? No solo no la acusamos nosotros, sino que votamos en contra, recuérdale a Gonzalo, y al ministro Alamán, que venía del gobierno anterior, tampoco votamos a favor. Entonces, un poco de corrección. Pero quiero ir al punto, destrozar al adversario. Nunca lo hemos acusado al presidente. Entonces, eso no es destrozar al adversario. No es destrozar al adversario porque nosotros los retiros, el cuarto, el quinto, el sexto, no sé en cuál vamos, lo hemos votado todos en contra. Cuando éramos oposición al gobierno de Jaime y cuando somos oposición al gobierno tuyo. Si nosotros quisiéramos tener al gobierno en el suelo, podríamos haber aprobado los retiros, como ustedes lo hicieron cuando fueron gobierno. Y nosotros nunca hemos estado en la calle, violentamente aprobando barricadas, protestas que querían desestabilizar al gobierno, como sí pasó en el gobierno anterior. Nunca lo hemos. Entonces, una cosa es tener diferencias de ideas políticas y estar en contra de las ideas y tener convicciones muy distintas, como lo plantea Natalia en algunos puntos con ustedes. Pero una cosa distinta es destrozar al adversario. Nosotros no hemos hecho eso y tampoco lo vamos a hacer. Cierro paréntesis y voy rápidamente a las Goni para no tomar el tiempo. Nosotros siempre hemos dicho que una nueva constitución no va a resolver los problemas de Chile, los problemas urgentes de Chile. Y esta constitución, que ojalá Gloria tenga éxito y salga adelante, no va a resolver los problemas urgentes de Chile. No va a resolver los problemas de seguridad, no va a resolver la lista de espera, no va a resolver las 1.100 familias, perdón, 1.100 o 13.000, 130.000 familias que están en campamento. Hoy día en campamento. La crisis de inmigración ilegal. Nada de eso lo va a resolver la Constitución, aunque se demore en menos tiempo, va a estar en efecto, porque es un marco general. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y siempre habíamos tramitado de que las reformas constitucionales tenían que hacerse en el Congreso. Esa es toda la diferencia. Y cuando decimos, perdimos, ¿por qué perdimos? Nosotros fuimos un plebiscito de entrada y perdimos. Y fuimos ahora al Congreso a tratar de convencerlos de que no había que hacer una segunda convención. Y nos bajamos de la mesa cuando eso ya era una realidad. Y después fuimos al Congreso y votamos en contra de la reforma constitucional que habilitaba el segundo proceso. Y perdimos. Pero cuando uno en democracia pierde, da la cara y sigue adelante. Y eso es lo que hicimos, que es lo más democrático que puede haber. Y tenemos el derecho y el deber de participar en este proceso y lo queremos hacer bien. Paulina y Natalia. Mira, quiero tomar lo que dice Cristian. Yo creo que efectivamente hay tareas que son urgentes en el país y que pasan por ir resolviendo
dolores concretos, que son la vivienda, la salud, la educación. Pero yo pienso que también el país tiene un problema mucho más grave y que sí se puede resolver por la Constitución, que es ponernos de acuerdo en qué país queremos y no seguir en esta confrontación permanente y en este movimiento pendular que nos lleva a tener decisiones de un tipo, estallido social, decisiones de otro tipo, y eso sí lo resuelve una Constitución. Entonces, yo no estoy tan segura si el gran problema de Chile no se resuelve con la Constitución. Creo que el gran problema que tenemos en Chile es la falta de entendimiento, y a 50 años del golpe de Estado y de la mayor fractura que tuvo la democracia en Chile, en un país que a esa altura se ufanaba de ser respetuoso a la democracia, de que en este país no iba a haber un golpe de Estado, y no solo lo hubo, sino que durante 17 años no tuvimos democracia, tuvimos miles de muertos, miles de desaparecidos. Creo que ese dolor de Chile sí se puede resolver hoy día, y que nosotros somos llamados a tomar este dolor de Chile, todos, y resolverlo, porque lo vamos a resolver en la medida que seamos capaces de sentarnos en la mesa, conversar y ver qué país queremos construir y revalorizar la democracia, porque hoy día hay un desprecio a la democracia a nivel mundial, y en Chile lo vemos en las encuestas que la gente no valora la democracia. Entonces, hoy día, en esta alta votación que tuvimos, yo creo que también hay una responsabilidad de todos nosotros que estamos en política de responder a la ciudadanía que ha confiado en un proceso democrático. Natalie, nos aguanta un segundo que vamos a ir a un móvil porque está con nosotros, tenemos un invitado. Exactamente, vamos a sumarlo a esta conversación aquí en la mesa, a Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Lautaro. Hola, buenas noches, estamos muy bien. Oiga, quiero partir preguntando... Sí. No sé si ha visto quiénes están aquí en la mesa, ¿cierto? Pero está Paulina Bodanovich, está Cristian Valenzuela, está Jaime Belolio, está Gonzalo Vinter, está Natalia Piergentili y está Gloria Huth. Así es que sumamos al Partido Comunista también. Y yo quiero partir preguntándole, no sé si alcanzó a ver el tuit de Hugo Gutiérrez, de su colega de partido, que dice: ahora a rechazar la Constitución de los Guasos Quincheros. Se abrió la cancha para la Asamblea Constituyente. ¿Usted coincide con Hugo Gutiérrez en su evaluación de este nuevo proceso constituyente? A ver, la opinión del Partido Comunista que me toca representar es clara y directa. Y le hemos dicho, estamos por entregar todo lo que sea nuestro aporte para lograr incidir en el debate que se inicia desde este Consejo para hacer una propuesta de una nueva Constitución. Y vamos a analizar nuestro trabajo y lo que sea el resultado de esa nueva Constitución en el momento que corresponde y actuar en su mérito. No vamos a actuar por adelantado, vamos a tratar de ser contribuyentes para que logremos que este proceso, con todas las adversidades que tiene, podamos hacer lo que camine a favor de esa demanda histórica que es contar con una Constitución que termine con la Constitución del año 80 que se estableció bajo una dictadura. ¿Alguien quiere interactuar? Lautaro, muchos plantean que... Sí, Gonzalo, ¿no? Muchos plantean que sectores derrotados hoy día y en parte de la izquierda puedan, conforme avanza este proceso, con los votos que sabemos que tienen cada sector, que algunos se pudieran bajar para mirar desde lejos el proceso y entonces después decir, es la Constitución, no sé, neoliberal, es la Constitución de la derecha. ¿Usted cree que eso sería bueno para Chile, que tuviera apellido la Constitución que emerja de del nuevo Consejo o no? ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero el Partido Comunista va a evaluar y va a actuar de conjunto con sus aliados que se articulan hoy día en el respaldo y en las tareas de gobierno, pero que también tienen propuestas en otros planos parlamentarios, el mundo social y sindical, y en esta ocasión también en la tarea que es una batalla democrática, que no es fácil, pero que la vamos a dar de conjunto en el plano del futuro Consejo Constitucional. Ahora, evidentemente que
proponerse sobre todo una constitución que tenga una coherencia especial con lo que fue la instalación de la esencia del año 80, no sería bueno si es que ese es el mecanismo sin considerar las propuestas que hacen falta para mejor convivencia dentro de la sociedad y para mejorar y darle más anchura a todo lo que es el trabajo que tiene el Estado de Chile con sus comunidades organizadas en la sociedad chilena. Le quieren hacer preguntas desde aquí del estudio, Lautaro, pero yo solo quiero preguntarle una cosa que me confirme. Ustedes son los grandes ganadores del oficialismo, ¿no? La verdad es que en esta nosotros elegimos 2 consejeros en los lugares en que teníamos senador. Sentimos satisfacción de haber sido un buen aporte desde el punto de vista del caudal de votación. Sí, pues es el partido más votado del oficialismo, 700.000 votos. En esta ocasión los avances y también las reservas de las dificultades son colectivas. Yo creo que eso es un dato de la causa real. Ninguna fuerza por sí sola hubiera logrado nada si no es en una articulación como la que se construyó. Sí, Lautaro, Cristian Valenzuela, de Ideas Republicanas, quiere conversar con usted. Lautaro, buenas noches. Solo una pregunta muy cortita. En diciembre del 2020, antes de la elección de constituyentes del 21, ustedes llamaron a rodear la convención, a que las masas de movilización social aseguraran los resultados de esa convención. Claramente, después del resultado que obtuvieron en esa elección, no fue necesario rodearla, sino que por dentro la lograron destruir. ¿Ustedes también van a rodear la futura convención, Consejo Constitucional, que se instala en un par de semanas más? El primero está suponiendo una fuerza muy por sobre la que nosotros tenemos. No podíamos destruir nada si solo teníamos 6 consejeros electos, 6 convencionales en ese momento. Segundo, la comprensión de lo que es rodear es igual a decir participar. Y para mi gusto nunca la participación ha sido un elemento negativo en un proceso democrático. De hecho, este propio proceso en la perspectiva constitucional tiene planteado a través de las universidades un mecanismo de participación. Ni eso va a destruir lo que se discuta, sino va a ser más asertivo, va a lograr, digamos, tener mucho más empatía con sectores de la comunidad y va a darle más solidez a las formulaciones que se hagan. Lejos de ver una cosa negativa desde el punto de vista de un proceso democrático, creo que la participación siempre será algo bienvenido. Y eso significa rodear de ideas, rodear de la presencia y las propuestas que haga el movimiento social, canalizada por los mecanismos que existan para el efecto. Lautaro Carmona, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Lautaro. Natalia había quedado con la palabra, luego Gloria. Tengo 2 cosas que me gustaría plantear. La primera es que, por una parte, se señala la buena voluntad que va a haber básicamente del Partido Republicano, que hoy día ha salido victorioso en la elección del Consejo Constitucional, pero por otro lado me preocupa esta como subterránea pasada de factura, donde yo creo que aquí es parte de la complejidad que tenemos, que es lo siguiente. Una cosa del Consejo Constitucional, y yo en eso estoy de acuerdo con Gloria, creo que tiene que tener una abstracción de la inmediatez, porque por algo además los consejeros van a quedar inhabilitados, por ejemplo, de postularse al Parlamento, porque se supone que tienen que estar no abstraídos completamente, pero sí tener una altura respecto de lo que pasa en la cotidianidad. Y resulta que mañana y esta semana tenemos una agenda parlamentaria robusta y compleja. Entonces, ¿cuál es el desafío a mi juicio? Esa buena voluntad también se va a expresar en las reformas que plantea el gobierno, donde sobre todo se está tramitando seguridad y pensiones, que son 2 de las preocupaciones y de los dolores más grandes de los chilenos. Va a haber esa apertura a conversar, porque yo he escuchado que antes que se presenten los proyectos ya se está planteando que se está en contra de los proyectos. Entonces creo que, tal como decía Cristian, acá el tema de la seguridad y de los temas más inminentes no se van a resolver en la Constitución,
pero sí la campaña de Republicanos versó sobre esos temas. Entonces, ¿cuál va a ser su espíritu colaborativo para sacar estos proyectos adelante? Porque es una deuda con Chile, no un proyecto del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y por otra parte me preocupa algo sobre lo cual siento que no hemos tomado el suficiente peso como política, que no le hemos respondido a la gente desde la política. Venimos de estallido social y pandemia, que la gente lo ve como una sola gran crisis. Y tenemos también los resultados de la última encuesta Bicentenario que señala que por primera vez en la historia de la medición, que lleva 16 años, los chilenos creen que sus hijos van a estar peor que ellos. Es primera vez que las personas no tienen ese sentido de esperanza. Entonces, esta es una pregunta transversal. ¿Vamos a seguir en la tuya y dos más? ¿En no quiero aprobarle porque ahora yo soy más o menos? ¿O vamos a al menos... ¿Ves ese espíritu en alguien? No, por eso pregunto, pero lo he visto en las pasadas de cuenta, lo he visto en algunas argumentaciones sobre la reforma. Entonces creo que mientras... ¿Por parte de Chile Vamos, de Republicanos? Lo he visto en algunos miembros republicanos y creo que mientras la política no le dé respuesta a la ciudadanía en sus dolores más concretos, vamos a seguir en una distorsión. Entonces, no estoy atacando, estoy preguntando cuál es el espíritu que va a tener republicano en la reforma. Natalia, argumentativamente, o sea, votar a favor de un proyecto que presenta el gobierno es el único camino. No es posible que quizás nosotros tengamos una mirada distinta y creamos que ese proyecto le hace daño a Chile. Te pongo el ejemplo que se va a votar esta semana. Pero la cooperación, no el obstruccionismo. Salario mínimo. Nosotros tenemos una posición y probablemente lo vamos a rechazar. Porque vemos las cifras de desempleo, vemos el IMASEC, el último IMASEC tremendo que hubo, vemos la cantidad de empleo informal. Y no es que queramos que la gente gane menos plata, sino que hay que buscar la vía. Pero llega el proyecto, lo presenta el gobierno, lo rechazan algunas pymes, no todas, ahí llegan a acuerdos. Entonces, ¿pero eso es ser obstruccionista? No. O quizás nosotros consideramos que esos proyectos le hacen daño a Chile. Y podemos buscar alternativas. Lo mismo pasó con las 40 horas. Son ejemplos. No, pero ese es mi punto. El buscar alternativas va a ser una opción mayoritaria, porque hoy día es más bien rechazarlo por justas razones. Tú tienes tu argumentación. Si a ti te ponen urgencia y los proyectos salen como tromba, por ejemplo, la reforma tributaria. La reforma tributaria se discutió meses en las comisiones. Nuestro diputado, Agustín Romero, participó de esas discusiones en la Comisión de Hacienda. Los de Chile Vamos también participaron. Y el gobierno dijo, vamos a llegar a acuerdo en el Senado. Y le puso urgencia y perdió por los votos de ellos, no por los votos nuestros, junto con los votos nuestros. Entonces, eso no es llegar a acuerdo, eso es imponer, este es el proyecto y nada más. Eso es lo que pasó. Ya, ustedes quiero preguntarle primero, Gloria, ¿cómo se siente, usted que va a ser parte de, ¿cierto?, del Consejo, de trabajar con los republicanos que no quisieron ir en la misma lista, ¿cierto? Ha habido crítica en todo el proceso previo porque eran competencia. Además, ha habido crítica por parte de los republicanos también a esta idea y esta tendencia de tender puente y llegar a acuerdos por parte de Chile Vamos con el gobierno, que se han visto más conciliadores, ¿cierto?, negociadores, como sea la palabra, versus los republicanos. ¿Le acomoda sentarse a trabajar como del mismo lado de los republicanos en el Consejo? Yo creo que aquí un componente esencial de este proceso es la realidad. Y la realidad es que Republicanos va a tener una presencia importante. Y la realidad es que tenemos que tener una propuesta consensuada de aquí a octubre. Y por eso tenemos que hacer todo lo posible para que las conversaciones avancen. Yo creo que si nosotros partimos del prejuicio, vamos a estar bloqueando, no tenemos tiempo que perder, además. Aquí hay una urgencia práctica de tiempo, de dedicar el tiempo a la elaboración, no a la actuación a partir de prejuicios o de barreras ideológicas que existen. Pero tenemos que tener la suficiente inteligencia y prudencia para poder enfrentar eso y sentarnos a conversar. Esto es igual que cualquier relación entre personas, digamos. Uno despeja las dudas conversando. Y creo que eso va a ser una etapa inicial muy necesaria. ¿Tú querías preguntar? Sí. Porque nos vamos a ir a una pausa. Una pausa, porque tenemos 4 invitados afuera. Sobre la actitud de diálogo de republicanos, yo creo que hay una pregunta que se puede hacer como bien concreta. A ver. Yo alguna vez escuché para el periodo pasado, para el proceso pasado, a 2 personas de izquierda conversar, donde una le dijo: para que esto sea exitoso necesitamos convencer por lo menos a uno de los partidos de derecha que llamen a votar a favor.
Dijo, tenemos que lograr generar una división. Tenía una hipótesis, hay que convencer a Evópolis, URN, qué sé yo. Y que tiene que haber al menos un partido de derecha llamando a votar, y ese sería el ideal. Y alguien le respondió, ¿por qué nos vamos a privar voluntariamente de aquello que las urnas nos han dado? ¿Ya? Y así no fue. ¿Cuál es mi pregunta? Si uno está en el Congreso y... No, aquí no hay nadie en el Congreso aparte de mí. La senadora de la República. Pero háganme el... Oye, medio ninguneo, Gonzalo. Pasás de cuenta. Los cuchillos largos empezaron. No. Paulina. Quise decir la Cámara de Diputados. Si uno ve en la Cámara de Diputados la forma en que tratan los parlamentarios de republicanos a los de Chile Vamos por haber acudido al acuerdo que dio pie a este proceso, es pero bien impresionante. Y hablamos de gritos, de adjetivos, digamos, que ocupan... Irrepetibles. No, sí, irrepetibles, pero fuertes. O sea, denostación fuerte. Entonces yo le quiero preguntar muy concreto a Cristian si en su ideal o en su táctica como partido pretenden buscar acuerdos con sectores oficialistas para construir la nueva Constitución. Yo te doblo la apuesta. Yo espero sinceramente que el 17 de diciembre, no de manera intervencionista como lo ocurrió en el plebiscito pasado, pero el presidente Boric esté de acuerdo con la Constitución y haga un llamado a que participemos y no obstruirla, quizás de la misma manera en que lo hizo en el proceso pasado. Para lograr eso hay que hacer muchísimas cosas. Y hay que lograr tener a muchos partidos encima de la mesa. Y para eso se requiere no solo de la inteligencia, de la templanza, de la responsabilidad, y de aprobar la cosas apertura de diálogo y de entender las diferencias de un sector, sino que también de los otros sectores para lograrlo. Requiere aprobar cosas que no te gustan teniendo los votos para no hacerlo, que es más difícil. Y tener conciencia de que algo que ya repetimos, ¿no? Que aquellos que quisieron ir por todo quedaron con nada. Oye, y tener conciencia que la Constitución tiene que quedar en lo que hay acuerdo. Lo que no hay acuerdo va a la ley. Entonces, aquí el tema de la página en blanco y todas esas cosas que ha dicho la consejera Horst, por ejemplo, la experta Horst, hay que dejarlo ahí. Ojalá que este programa invitara a consejeros constitucionales como Gloria y otros más a resolver estas dudas. No lo puedo creer. Hay dos ganadores que están ahí listos para entrar. Lo que no queda en la Constitución va a la ley. Entonces no hay que asustarse. Hay que buscar los acuerdos en lo esencial y el resto del debate democrático. Lo que va a quedar para después del corte es que tendremos nuevos invitados, pero vamos a despedir y agradecer a Gloria Hood, a Gonzalo Winter, a Jaime Belolio y a Cristian Valenzuela por haber estado esta noche con nosotros. Llegan a la vuelta de la pausa 2 senadores y 2 ganadores, 12 flamantes consejeros constitucionales. Ya volvemos. ¿Quién te ayuda en tus dudas de recursos humanos? RexMás lo hace porque es el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMás trabaja comprometido con entregar el mejor servicio, resolviendo tus dudas con un equipo especializado y una atención personalizada. Conoce más en rexmas.com. Bueno, tal como lo habíamos anunciado, estamos de vuelta después de la pausa. Faltan 7 minutos para las 12 de la noche, totalmente en vivo aquí en Estado Nacional. Una edición, además, especial por las elecciones. Estamos con 2 ganadores, ¿cierto? Aquí a nuestro lado está Luis Silva, flamante nuevo consejero constitucional. Y además, estábamos haciendo los cálculos, la primera mayoría nacional. Así parece. Bienvenido, felicitaciones. Gracias. Y Jerko Liubetich, también flamante consejero constitucional, también los 2 de la región metropolitana. RM, sí. En este caso, cierto, son RM y en este caso de Unidad para Chile del Partido Convergencia Social. Felicitaciones también. Bienvenidos. Los 2, felicitaciones. Y se suman 2 senadores y presidentes de partido. Sí, importante. Javier Macaya de la UDI. Javier, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Y el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática. Juan Ignacio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación también. Bueno, ¿por dónde partimos? Yo estaba mirando a Javier Macaya aquí, que no estaba con la mejor cara. Yo quiero preguntarle... Como decía un amigo mío, he tenido mejores temporadas. Ya, y quiero preguntar, estamos preguntándole además, haciendo los últimos cálculos de la región metropolitana, que el candidato de la UDI, que era la gran apuesta, ¿cierto? Sí. Rodrigo Delgado, exministro del Interior, exalcalde de Estación Central, se perdió, finalmente no salió electo, ustedes no sacaron ninguno en la metropolitana. Además de eso, ¿las sensaciones de fracaso o se suben ustedes al triunfo de la centro derecha y de la oposición?
A ver, yo creo que salvo el Partido Republicano, hoy día hay un mensaje a todos los partidos políticos. La UDI, de hecho, básicamente el segundo partido con más consejeros junto con el Partido Socialista. Tenemos una votación, nosotros en el Senado hoy día tenemos 9 senadores, hoy día tenemos 6. Creo que acá hay un costo que estamos pagando, lo reconocemos. Y fíjate que ¿Cuál es el costo de qué? Un costo político. ¿De haberse moderado? Un costo de haberle dado continuidad al proceso constituyente. Y es un costo que fíjate que lo asumimos con harta madurez, pensando no en el día de hoy, que hay evidentemente una pérdida de 3 escaños, si tú lo comparas con lo que es el tamaño que tenemos hoy día en el Senado, que es el órgano que uno podría asimilar. Comparable, claro. Comparable. Pero este partido se termina de jugar, y pongámosle rojo en el calendario, el 17 de diciembre de este año. Y va a depender mucho de cómo lo juguemos. Nosotros creemos que tuvimos un protagonismo súper importante, y acá está la Natalia, está la Paulina y con Juan Ignacio, que diseñamos un proceso que es absolutamente distinto al anterior. Queremos evitar los maximalismos refundacionales que hicieron que el proceso anterior fracasara. Y hoy día el desafío, y se lo planteo a Luis Alejandro, lo conozco hace muchos años, éramos compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, así que nos conocemos harto. El desafío es... ¿Votaban juntos en esa época, sí, no? Sí, tuvimos una disputa ahí, porque él fue candidato a presidente del Centro Alumno y competió con el gremialismo en ese momento, así que ya seguía. No votó por mí. No se trata de sacar cuentas. Pero fíjate que era en contra del partido que había fundado Jaime Guzmán, y en ese tiempo ya era más disco Luis Alejandro, pero compartíamos hartos valores y principios que yo sí espero que no repitamos los maximalismos del proceso anterior. Y hay una responsabilidad, distinto elegir 23 personas en el órgano asimilable, que hoy día el Partido Republicano tiene 1 o 2, una senadora más que se incorporó. O sea, hay una responsabilidad distinta. Yo no quiero ver a los Daniel Stingo de este lado ahora. Y esa es la clave de este proceso, es que tengamos la capacidad de entender, y no va a haber una mejor oportunidad, por lo menos a las personas que defendemos las ideas de la libertad. Nuestro costo lo pagamos felices si al final de este proceso, al final de este camino, tenemos una constitución que una Chile y no lo siga dividiendo, y tengamos la constitución de la unidad y no del odio. Javier mencionó al entonces convencional Stingo, que esa noche... Estaba sentado ahí, parece. Sentado aquí mismo. Sí. En ese momento era la primera mayoría nacional. Luis... Cuando dijo la famosa frase de acuerdo los ponen ellos. Claro, nosotros ponemos las reglas de esto porque ganamos. Nosotros ganamos. Luis Silva es... primera mayoría nacional, el que esté sentado ahí es una coincidencia, pero ¿cuál es la actitud? Porque ¿quién va a ser el Stingo de esta noche? ¿Hay algún republicano? ¿A lo mejor vas a ser tú, o tú crees que ese puede ser justamente tener presente para no repetir eso? No, definitivamente yo estoy muy lejos de identificarme con esa actitud, y no conozco ningún republicano que esté en ese plan de los que hayan sido electos. Yo no los conozco a todos todavía, éramos 72 candidatos, 71 a lo largo de todo Chile. Salieron 22, 23... 22. ¿Cuántos son finalmente? 22 no teníamos hasta los últimos. Ahí está el número, 22 parece. 22, sí. Que duplicaban a los 3 partidos en Chile. Yo no los conozco a todos. Evidentemente, como bancada vamos a tener un desafío. Ahora, lo que yo creo es que es un desafío bastante acotado por las reglas del propio proceso. Es decir, aquí tenemos un proceso que parte de un acuerdo político con 12 bases, que es refrendado por el Congreso en una reforma constitucional y que es desarrollado por un comité de expertos. Es de esperar que el anteproyecto que entregue el comité de expertos sea un texto sobre el cual se pueda trabajar, porque se ha hablado de esta hipótesis de la hoja en blanco, que ojalá que no se verifique. Y por lo tanto, tú tienes un plazo acotado, 5 meses, una finalidad bastante clara, muy diferente a lo que ocurre en el Congreso, en donde los diputados y los senadores están ahí a lo que venga. Juegan todos los partidos. En cambio, nosotros los consejeros vamos con una finalidad muy clara, que es hacer una constitución. Y además con un marco que es el de las 12 bases más el anteproyecto. Por lo tanto, evidentemente vamos a tener un desafío, pero yo no lo miro como tan preocupante. Yo te lo pregunté nosotros hicimos en Estado Nacional, aquí en TVN hicimos un debate, y te lo pregunté en ese momento. Tú habías dicho que republicanos no querían una nueva constitución, y la gran pregunta era, ¿van a ir a trancar la pelota? ¿Van a ir a hacer fracasar el proceso? Claro, ahí yo... ¿O no? No, definitivamente ahora no. que porque una cosa es responder eso antes de ser electo. Y otra cosa es con guitarra. Y otra cosa es con guitarra. No, en eso yo no tengo ningún problema. No veo ninguna incoherencia. Nosotros definitivamente no compartimos el diagnóstico que se instaló de que la Constitución sea la causa de los males que aquejan a Chile. Como republicanos somos obviamente conscientes de los problemas que nos aquejan desde el punto de vista de la salud, la educación, la previsión social, el medio ambiente, la vivienda, etcétera.
pero no pensamos que la Constitución sea la solución a esos problemas. Y por lo tanto no compartimos la terapia que se sustenta en un diagnóstico que no compartimos. Ahora, y por eso tampoco participamos en la reforma constitucional que dio causa a este segundo proceso. Ahora, es un hecho. Y nosotros como republicanos queremos participar en él porque realmente creemos que tenemos algo que decir. Y definitivamente la ciudadanía hoy día creo que ha respaldado esa idea. Por lo tanto, nosotros vamos a esta propuesta fieles a lo que hemos mantenido. Nunca hemos creído que una nueva Constitución sea la solución. ¿Se la van a jugar porque hay una nueva Constitución o se la van a seguir jugando en alguna parte porque se reforme la Constitución vigente? Que esa es la pregunta de fondo. Definitivamente, pero yo creo que la frontera es teórica solamente. Es teórica porque, de hecho, el solo plazo de 5 meses y la existencia de unas bases que en la práctica replican casi palabra por palabra el texto vigente de la Constitución hacen que la nueva Constitución se pueda entender como una reforma a la Constitución. Y de hecho, me encantaría escuchar a Yerko, a Juan Ignacio, pero no me extraña que desde la orilla de ellos lo que pueda resultar de este proceso sea completamente indeseable de partida, ¿no? Y de hecho, no sé qué piensan honestamente, Yerko, pero... Sí, ¿te parece lo que dice Luis, indeseable de partida, lo que pueda ocurrir allí? No, yo creo aquí yo entiendo que estamos todos en este proceso, que es un proceso además que no empezó ni termina con esta elección, es un proceso que se hace cargo de un interés nacional sobre una nueva Constitución, que incluso se remonta, por decirlo en términos cortos, al proceso que impulsó la presidenta Bachelet, de estos cabildos donde alcanzó a haber un importante espacio de discusión que dio cuenta de que hay una opinión mayoritaria en la sociedad acerca de la necesidad de una nueva Constitución. Una Constitución, y todos tenemos claro eso, no resuelve los problemas del día a día, pero es el que pone el marco, es el marco fundamental dentro del cual, a través de las leyes y las políticas públicas, tienen que buscarse esos proyectos, las soluciones a esos problemas del día a día. Y por eso es importante el cambio de la Constitución, porque a nuestro juicio, a nuestro diagnóstico, creo que ese es un diagnóstico mayoritario, esta Constitución vigente no solo tiene problemas desde el punto de vista de su contenido, sino que no habilita a la democracia y a la ciudadanía para abordar los temas que tienen que ver con las soluciones del día a día. Entonces, no hay que confundir, yo creo que aquí hay una situación puntual que tiene que ver con los resultados electorales de esta noche, con una percepción, a mi juicio, mayoritaria e incuestionable de la ciudadanía en torno a la necesidad de una nueva Constitución. Ahora, esa Constitución probablemente, dadas las características del proceso, dados los resultados de esta noche, va a ser una Constitución en la que el esfuerzo fundamental va a estar orientado a conseguir acordar estos mínimos comunes. No va a haber un espacio para que ningún sector despliegue sus sueños en toda su extensión y trate de imponer sus puntos de vista en su totalidad, sino que más bien el esfuerzo va a estar dirigido a lo que tiene que ser una Constitución en esta circunstancia, que es establecer cuáles son los mínimos comunes denominadores sobre la base de los cuales vamos a proyectar la convivencia social y política de Chile para los próximos años. Senador Latorre, usted dijo una frase esta semana que fue súper polémica. Y quiero ver si la sigue sosteniendo, digamos, frente al resultado de hoy, porque era, voy a parafrasear, pero era algo así como una Constitución liderada por los republicanos, puede ser peor aún que la Constitución del 80, y eso puede traer finalmente que nosotros llamemos a rechazar o que se rechace. ¿Cierto? No dije exactamente lo mismo, pero el concepto era un poco ese. Pero ya se corrigió, que es lo importante. Pero le hago la pregunta a continuación. Ahora que ya sabe que la mayoría de los consejeros, cierto que tienen más de los 2/5 por lo menos de veto, son del Partido Republicano y por lo tanto podría estar muy marcado lo que quieren los republicanos de la nueva Constitución. ¿Le parece que va a ser una Constitución peor que la del 80 y que podría terminar en un rechazo? Por parte de su sector, obviamente. Yo lo que dije frente a una pregunta de si la correlación de fuerza finalmente entre la derecha y la extrema derecha, representada por Chile Vamos y el Partido Republicano, superaban los 3/5 para imponer sus ideas, y eso implicaba una regresión, ¿no?, más conservadora incluso de lo que se planteaba en la Constitución del 80, el proceso podría arriesgar. Yo no me puse en el escenario de que yo iba a llamar al rechazo del día 1, esa no es la actitud de Revolución Democrática, nosotros estamos comprometidos con el éxito de este proceso, pero si la actitud va a ser, acá el control lo tiene el Partido Republicano, pone la música, Chile Vamos sigue y baila la música que le pone el Partido Republicano, los esfuerzos que hagan los socialistas, Convergencia Social, los comunistas, RD, Comunes, el escaño de pueblo originario, choca en un muro,
claro, eso podría eventualmente, lo que dice Javier Macaya, el partido se juega en diciembre. Entonces, el éxito de este proceso no está garantizado, y más con esta correlación de fuerza, teniendo, además, veía el 20-21% entre nulos y blancos, o sea, ya hay una desafección con este proceso. Entonces, eso es lo que yo planteé, no planteé en ningún momento que yo estoy llamando al rechazo, eso lo dije, pero que podría fracasar eventualmente. Y las ideas conservadoras podrían, para nuestro sector, para nuestro mundo, decir, mira, no nos gusta el texto final, no nos gusta el proceso, vamos a ver yo acá veo con un tono dialogante, ¿no? El consejero Silva, que lo felicito, una gran votación, pero yo no sé cuál va a ser el comportamiento de la bancada republicana, porque cuando llegaron a la Cámara de Diputados, llegaron también con Kaiser y con otros personajes que pueden que ensucien el proceso, ¿no? Eso está por verse, vamos a ver cuál va a ser la actitud. Ahora, nunca habían estado tan agradecidos de tener las 12 bases constitucionales. Un acuerdo político. En algún momento se pensó que las 12 bases... Muchas que nos criticaron, o sea, que esto había que hacerlo. Yo no sé es que yo no sé. Porque en algún minuto se pensaba que era en el fondo algo que la centro derecha, que era Chile Vamos, el que exigía o pedía. O sea, que las 12 bases fue gracias al rechazo 62%. A todos nos pegaron por las 12 bases. Pero, oye, porque seamos nos acusaban de traidores, de coludidos con la ONU, de vendepacha. O sea, yo de verdad digo, o sea, yo, y particularmente se lo digo, y mirado en perspectiva, yo al igual que Luis Alejandro, también estuve por el rechazo en el momento fundacional de todo este proceso. Y el mismo país que votó hace 2 años y medio atrás, apruebo por un 80-20 de los votos. Y en ese entendimiento de que la política es pendular, nosotros dijimos, acá hay que cambiar de estrategia, hay que tender puentes con personas con las que no habíamos trabajado antes. Y fíjate que a pesar del costo político que quizás momentáneo se paga hoy día, yo voy a estar muy feliz de haberlo pagado si al final de este proceso tenemos una constitución que una Chile. Y esa es la responsabilidad que tienen hoy día los consejeros electos. Sí. Ya no está arrepentido de haber sido el que genera el puente pensando en que por los palos se le metieron los republicanos. Mira, por ese lado. Lo pago feliz 1000 veces. Yo no lo hice pensando, y quizás me van a retar de repente mis militantes que me van a decir acá, porque todos los partidos políticos quieren tener más cantidad de concejales, parlamentarios, y en la lógica electoral tradicional así se da. Nosotros vimos este proceso como algo diferente, porque al igual que el Partido Republicano no estábamos conformes y comparto el diagnóstico de que la Constitución no soluciona todos los problemas de Chile y no creíamos en el comienzo de este proceso, pero no fue mal, pues. Y no fue tan mal que hubo una paliza electoral en un momento pendular donde la política estaba marcada para ese lado, y hoy día, querida Connie, yo creo que de verdad hay una oportunidad. Yo le planteo al Partido Republicano, derechamente, ¿creen ustedes que era mejor hacer esto en el Congreso? Si me responde que sí, mire la composición actual del Congreso y cómo quedó compuesto desde la perspectiva de quienes defienden las ideas de la libertad, el rol de la familia, la persona por sobre la hegemonía estatal. Creo que hay una oportunidad. Uno no se puede engolosinar con esa oportunidad de decir, acá la música la ponemos nosotros. Y porque como esto no es algo para el gobierno de Boric y el próximo que puede ser de derecha, esto tiene que ser pensado en los próximos 50 años y en darle gobernabilidad a nuestro país y cerrar definitivamente este capítulo. Se ve a la presidenta del PPD asentir con tanta frecuencia o coincidencia con el presidente de la UDI. ¿Cómo cambia la política? Porque más o menos están en una cosa fundamental. Cueste lo que cueste, es que mirar a largo plazo, y a lo mejor perdemos hoy día, pero a lo mejor ganamos mañana. Perdón, que una pregunta súper directa, porque algunos le van a pedir la renuncia a la presidenta del PPD por la derrota de hoy día, que usted cree que puede transformarse en algo mejor el día de mañana. De hecho, José Toro, el secretario general del partido, dijo, si no sacamos ningún consejero, la directiva tiene que renunciar. Bueno, en esto yo quiero ser súper franca. Lo primero es que un instrumento de su partido, ¿en qué sentido lo digo? Yo representé la decisión mayoritaria del partido de ir en 2 listas, por lo que ya latamente hemos conversado. Y mañana tenemos comisión política para evaluar aquello. Y si eso implica que la directiva o yo en lo personal tenga que dar un paso al costado, eso para mí no es un impedimento para seguir creyendo que teníamos que seguir adelante con lo que nos había planteado el partido, con las convicciones. Porque un poco lo que dice Javier, si finalmente me duele no haber tenido ningún consejero, por supuesto que sí. Por supuesto que además me hubiese gustado que en nuestra lista hubiese tenido consejeros que hubieran sumado a una mirada reflexiva, porque tenemos una idea de país que queremos poner en común. Pero eso no significa que yo no crea que en el mediano plazo el llegar a acuerdos, la sensatez, el trabajo colectivo, el poner los intereses de Chile, los dolores que tienen los chilenos,
no vaya a ser valioso. Creo que hoy día esto claramente es una derrota, pero que el día de mañana eso que a veces pasa cuenta puede ser fructífero y yo confío en aquello. Y si hoy día el costo que hay que pagar es dar un paso al costado o no presentarme a la reelección, es algo que evaluaré internamente con mi partido y por supuesto con mi familia, que son quienes pagan los mayores costos de estas definiciones que hace uno. O sea, no ha decidido si mañana, por ejemplo, pone su cargo a disposición, como se dice, o presenta la renuncia a la presidencia del partido. Eso es algo que vamos a ver en la comisión política, pero como le digo, también lo más de fondo, nosotros como partido tenemos elección en 2 o 3 meses más. De modo que la elección, la definición más relevante va a ser si voy a la reelección o no. ¿Está en su ánimo renunciar o no? Mire, han sido días súper difíciles en lo personal por otras razones, no por la elección. De modo que es algo que entre hoy día y mañana tendré que analizar pensando en lo mejor para mi partido, que siempre ha sido mi objetivo. Y Paulina y Javier, esa misma pregunta, son presidentes de partido. Bueno, Juan Ignacio, sobre la posibilidad de que haya un recambio, un rebaraje, porque si miramos los resultados, no le fue muy bien. Es que mira, yo creo que todos estos análisis hay que hacerlos con tranquilidad y ver cómo uno colabora de la mejor manera posible al objetivo. Yo coincido que todos pagamos un costo por las decisiones que tomamos en su minuto. Nos criticaron, el tema de las 12 bases fue súper cuestionado por todos lados, pero finalmente si leemos las 12 bases, creo que son necesarias y que donde va a estar el problema fundamental aquí va a ser en la base que establece el Estado Social y Democrático de Derecho y cuál es el contenido que se le da. Y ahí yo creo que tenemos que pensar no solo en los consejeros y consejeras que han sido electos hoy, sino en la labor que está haciendo la comisión experta todavía. Porque cuando yo escucho este ánimo de acuerdo, me da ánimo y creo que estamos en un buen camino. Pero me preocupa que haya una cierta intransigencia de los expertos y expertas hoy día en seguir insistiendo en incorporar en el texto que se va a proponer temas o contenidos que van a ser muy difíciles de ser aceptados por la gran mayoría y que, en consecuencia, si quedan escritos, van a ser un tremendo problema y que nos pueden hacer fracasar el proceso, como lo ha dicho tanto Javier. ¿El Estado subsidiario es puntualmente? ¿El Estado subsidiario puntualmente? Porque el Estado subsidiario queda fuera de lo que son las bases. Entonces, estas interpretaciones de que es compatible... ¿Pero a eso se refiere cuando...? Sí, me refiero a eso porque, mira, la Constitución tiene que establecer lo esencial. Lo que no hay acuerdo, no importa que no quede en la Constitución, obviamente tenemos que tener acuerdo en lo que es fundamental en una Constitución, en la garantía que le dan al ciudadano frente al Estado, en la orden de la estructura del Estado, en fin. Pero, por ejemplo, pretender constitucionalizar las ISAPRES, eso no está ni siquiera en la Constitución actual. Entonces, si seguimos en eso, vamos a hacer fracasar ya con el solo hecho de tener en el texto propuesto, estaríamos en peligro de fracasar el proceso. Y el propio presidente hoy día lo ha dicho. Ha dicho, pidió él que nos hiciéramos cargo de esto, de que no cometiéramos los mismos errores que ya se habían cometido. Juan Ignacio Latorre y Javier Macaya, sobre el tema de la eventual renuncia por los resultados que obtuvieron hoy, si se los han pedido, si lo han pensado, Juan Ignacio. No, a ver, nosotros teníamos expectativas bien pragmáticas en esta elección. RD tiene un senador, que soy yo en la quinta, y cualquier resultado por sobre aquello era positivo para el partido, y el partido sacó cuatro consejeros, consejeras, ¿no? En Antofagasta, Biobío, Aysén y Araucanía, 2 además militantes de origen mapuche, que creo que va a ser un aporte junto al escaño reservado, y como Frente Amplio sacamos 9 consejeros, ¿no? Convergencia 4 y Comunes. Por tanto, desde el punto de vista del resultado, está bien. Ahora, ya no son el primer partido del Frente Amplio, es Convergencia Social. El número de votos sacó más Convergencia, el número de consejeros sacó... pero el Frente Amplio sacó 9, que creo que es un buen resultado para el sector dentro del pacto. Ahora, uno siempre como liderazgo político, como dirigente político, tiene que estar a disposición del colectivo, ¿no? En eso yo estoy a disposición, si es que me lo piden. No está en su espíritu renunciar. Nadie lo ha planteado. Lo que sí, desde nuestro sector, podría haber una desazón muy brutal por el control que va a tener el Partido Republicano, que en nuestra opinión representa una derecha extrema que no estuvo en el acuerdo, además, que no firmó el acuerdo. Y que eso puede ser complicado, lo que decía Paulina, o sea, que esto termine con constitucionalizar las ISAPRES, las FP,
con que el litio deje de ser de propiedad del Estado, por ejemplo, un recurso estratégico, o con que surja el aborto en la Constitución como no la penalización del aborto. O sea, cosas que ni siquiera están en la Constitución del 80. Eso Javier, me refiero que puede ser más conservador. Está en su espíritu solo el tema de la renuncia para hablar también con los consejeros que tienen la palabra a partir de muy por pronto. supuesto. No, a ver, en política uno nunca se tiene que apernar a los cargos. Yo te digo, a nosotros nuestra directiva fue electa hace poquitos meses atrás, 4 meses, y ya se había firmado el acuerdo por Chile. Y yo estoy muy contento que parte de lo que se programó en ese momento tenía que ver con derrotar un proyecto refundacional en materia constitucional para Chile. Y yo me alegro mucho que hoy día, más allá las fuerzas de oposición al gobierno actual, que fueron también las que triunfaron en el mes de septiembre del año pasado, hayan triunfado de manera holgada. Que en parte eso es un triunfo de la oposición. Nuestro partido hoy día tiene 9 senadores, obtuvimos 6 escaños y este partido, en lo personal, yo creo que hay que jugarlo al menos hasta diciembre. Ese es el desafío mío, y ese partido jugarlo para... Claro, si nos quedamos por un lado que nunca quisimos este proceso y por eso vamos a mantener el statu quo y no vamos a tener una nueva constitución, o por el otro lado, de que, oye, va a quedar demasiado cargado por un lado y nos bajamos de antemano de esta cuestión, claro, mejor cerremos la puerta por fuera al tiro y desembarquémonos todos. Pero yo creo que los capítulos hay que cerrarlos. El tema constitucional hay que cerrarlo en Chile. Llevamos 3 años de demasiada polarización, división, mucho dolor. Los chilenos lo están pasando mal. Hoy día lo decía en su discurso el ex candidato Kast, el líder del Partido Republicano, y yo empatizo con que hoy día es un momento donde cerrar el tema constitucional te permite que la clase política se aboque a las necesidades más urgentes de la ciudadanía: pensiones, salud, educación, seguridad, por supuesto, para no seguir ocupando el tema constitucional como una excusa para aquellos temas. Y por eso creo que tenemos una oportunidad, quienes defendemos ciertos principios y ciertos valores en eso, no creo que tengamos una mejor oportunidad, no creo que tengamos un mejor diseño institucional, y en eso, y para que eso resulte, sobre todo para las fuerzas que hoy día van a quedar en minoría en el Consejo Constitucional, hay que actuar con generosidad, hay que actuar con humildad, sobre todo porque la política es demasiado pendular, y ese péndulo en algún momento, si le toca en un par de años más, en 3 años más, ser presidente a alguien de la derecha, yo espero que no tenga el tema constitucional abierto, yo espero que lo tenga cerrado para que no vuelva a ser una excusa y que vuelva a reabrirse con la fuerza octubrista y refundacional que lo tuvimos. A mí, solamente para cerrar, solamente, exactamente, ¿sabes lo que me pasa? A mí se nos olvida, Matías y Connie, dónde estábamos hace un año atrás. Hace un año atrás, en el mes de mayo, fue la última encuesta donde el apruebo le iba ganando al rechazo, pensando en el plebiscito de salida de septiembre. Hace un año. Y eso no se nos tiene que olvidar. Ahí estábamos en un momento donde para los que defendemos ciertos valores, ciertos principios, la unidad de Chile, la no refundacional, una tradición, la no refundación, una tradición constitucional de nuestro país, bueno, tenemos una oportunidad hoy día. No se nos olvide dónde estábamos, porque si se nos olvida, el péndulo se nos va para el otro lado y podríamos volver a estar en ese mismo lugar. Nos queda muy poco tiempo. Luis Silva, quiero que se haga cargo de lo que dijo el senador Latorre, que habló de extrema derecha. Y es además un mote que está en la prensa extranjera, ¿cierto? Está la prensa argentina, el diario El País habla de extrema derecha, de ultraderecha. Y directamente, por ejemplo, en su caso, ¿le gustaría o está dentro de los planes, ya que ya está en el Consejo Constitucional, prohibir el aborto en la Constitución? Yo aquí hablo por mí nomás, pero no, definitivamente no está en mis planes. Es lo que decía antes, o sea, por de pronto hoy día convive una disposición constitucional que se asegura a todas las personas el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, y por otra una ley que establece 3 causales para abortar. Lo que yo creo que va a pasar en la Constitución que se discuta es que se va a asegurar el derecho a la vida en términos más o menos parecidos a como está en la Constitución hoy día, y va a sobrevivir la ley de aborto. No vamos a detenernos a discutir eso, porque esa sola discusión se podría extender sin fin, ¿no? Y agotar el plazo de 5 meses, ¿no? ¿Está consciente de eso, digamos? Que era lo que planteaban aquí, ¿cierto, Juan Ignacio y Paulina? Que meterse en ciertos temas de los cuales no se va a salir mal. Absolutamente. Yo creo que, y espero que en parte el trabajo de los expertos y por otro, el corto tiempo que tenemos y la composición que veíamos en pantalla en delante de cómo quedó el Consejo, de que realmente busquemos los mínimos, ¿no? Yo siempre he sido partidario, y también por una razón técnica, no solo política, de constituciones bastante breves, ¿no? Que den amplio espacio al legislador. Creo que tienen que ser muy claras las reglas para procesar el conflicto político. O sea, el aborto queda fuera de la Constitución. O sea,
en los mismos términos que está hoy día. O sea, para mí lo que hizo el Tribunal Constitucional para autorizar el aborto es una trampa. O sea, partamos por ahí. Pero sobrevive, ¿no? Subsiste, porque dijo, son seres humanos, lo que se está gestando en el vientre materno es un ser humano, pero no es persona. Se fue al TC. Eso es lo que dijo el TC. Y no fue mal en el TC. Es que eso es lo que dijo el TC. Y por eso puede convivir una norma que dice se asegura a todas las personas el derecho a la vida con una ley que te permite matar un ser humano porque no es persona. Eso va a seguir así. Eso va a seguir así. No va a cambiar en esta discusión constitucional. Y respecto de lo... Extrema derecha. No, yo no... O sea... Ultra. Mira, a mí... Las dos cosas le han dicho. Obviamente me molesta, pero creo que es una batalla que no vale la pena dar, sino demostrarlo. Es decir, aquí me importa mucho más... En el fondo, evidentemente que quien te califica de extrema derecha empieza a tener una complicación cuando tienes una votación como la de hoy día. Porque ¿cómo explicas tú una preferencia de la gente por un partido de extrema derecha? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y yo siempre insisto, esto de extrema simplemente obedece a una cuestión gráfica, literalmente, de situar a dos polos, ¿no? Que se pelean y que no pueden llegar a acuerdo. Pero cuando tú ves las ideas, yo definitivamente no acepto ese mote, ¿no? Porque yo creo que las ideas que nosotros defendemos no son extremas. Y esto lo ilustro simplemente, o digamos, creo que no se pueden empatar. Y yo lo ilustro siempre con cómo se ve la Plaza Baquedano, ¿no? Con el octubrismo, la Plaza Baquedano era zona de guerra, ¿no? Se acaba el octubrismo y aparece el pasto, aparecen las flores, los muros pintados de blanco. Puede sonar un poco ingenuo, pero yo me siento interpretado por eso, ¿no? Y en cambio no me interpreta para nada la desolación. Entonces, a mí no me digan que hay una simetría entre las ideas que sustentan o quienes defienden un comportamiento como el que deja la Plaza Baquedano completamente destruida, a quienes sostienen un comportamiento o se comportan con Plaza Baquedano para lo que es, ¿no? Un lugar de esparcimiento semi, porque está ahí atravesada, en fin. ¿Cómo ve el que un miembro del Partido Republicano parte diciendo, por ejemplo, que uno pensaba que el aborto era como, miren, a partir de mañana cualquier cosa se discute, pero aquí el aborto va a ser prohibido en la Constitución porque tenemos mayoría? Quizás eso hubiéramos pensado hace un tiempo. Y hoy día lo dice, no nos vamos a meter para quedar en la ley. Hable por mí, sí. Sí. Las tres causales. Pero es indicativo también de lo... Hay otros 21. No más. Hay otros 21. 20. Bueno, tienen 22. Los otros 21 a lo mejor sí quieren poner el aborto o prohibir el aborto. Pero ¿qué le parece esa parada? Bueno, a mí lo que me pasa es que tengo la misma sensación cuando empezamos los debates de la campaña. Yo, naturalmente, de lo que dice Luis, es bien esperanzador desde el punto de vista de despejar un tema que podría haberse efectivamente convertido en un casus belli que nos hubiera tenido ocupados los 5 meses. Yo creo que es una señal de pragmatismo muy saludable. Lo que me preocupa es que ocurra lo que yo recuerdo los primeros debates en fines de febrero, principios de marzo. Todos los contendientes éramos unos señoras y caballeros muy dispuestos a... Muy razonables y teníamos plenas coincidencias, pero apenas entramos en calor y empezamos ya a debatir los temas, fueron surgiendo, como es natural y es legítimo y conveniente, surgiendo las diferencias, los matices y en algunos casos diferencias bastante fuertes. Entonces, sin perjuicio de saludar eso, he escuchado no solo aquí, incluso algunos planteamientos del senador Macaya son también esperanzadores desde el punto de vista de la actitud con que hay que asumir el proceso para tener un final el 17 de diciembre que efectivamente cierre el capítulo constitucional. Es muy esperanzador, pero pongo el punto acerca de que esto lo vamos a ver en acción, lo vamos a ver apenas empecemos el debate. ¿No le cree tanto? No, lo que pasa no es que no le crea a Luis, yo creo además que ha hecho una afirmación que me parece muy importante. Lo que creo es que cuando empecemos el debate van a tener que aflorar naturalmente las diferencias y vamos a tener que ver cuál va a ser la capacidad de procesarlas, porque ahí se juega el mandato. Yo creo que lo principal, creo que lo decía Gloria Hood en otro momento de este programa, yo le llamaba al encargo, yo le llamo al mandato. O sea, aquí todas y todos fuimos elegidos con un objetivo muy clave, es tener por fin escrita en democracia una constitución. O sea, no escrita en democracia, que dicho sea de paso parece una frase, pero a mí me ocurre, no sé si le ocurrirá al resto, pero no sé si existirá el término vergüenza cívica o vergüenza política de que este país siga siendo regido por una constitución que fue impuesta por fraude y represión en el año 80. El solo hecho de que sea el origen fraudulento de esta constitución ya debiera habernos movido hace años a todas y todos a decir, bueno,
cambiamos las cosas en un país democrático, generemos una constitución en democracia, parece ya una cuestión muy evidente. Pero lo segundo es que esa constitución se haga cargo en lo esencial de lo otro que explica que estemos en este proceso, que es el tema de las demandas más urgentes de la ciudadanía. Que claramente no tienen que ver con que se solucionen el día a día, pero es la Constitución la que fija el marco para que esto se resuelva. Como decimos nosotros, un tema fundamental a propósito de Estado social de Derecho es que pasemos a ser un país donde educación, salud, vivienda, seguridad social no dependan, como ha sido todos estos años, del bolsillo de cada persona, sino que sean derechos sociales garantizados. Eso es el cambio fundamental, básico en nuestro juicio, al que tenemos que acercarnos para que podamos cumplir con el mandato y que el 17 de diciembre efectivamente tengamos un texto razonablemente satisfactorio para la mayoría de la ciudadanía y se apruebe. En términos bien generales, dados los resultados que conocimos hoy, la Constitución que salga de lo que ustedes redacten no debiera ser tan distante a la Constitución vigente. No debiera, o sea, dados los resultados, en los dos capítulos que usted menciona. Y sí va a ser nacida y originada en democracia. Con ese escenario, democrática en origen, que no fue la anterior, y con un resultado cualitativo bastante parecido en los principios a lo que hay hoy día, ¿usted vota apruebo o rechazo? ¿O está de acuerdo o en desacuerdo? No, eso habrá que ver. Por eso me parece importante cómo se desarrolle el debate, porque hoy día podemos estar llenos de buenas frases y buenas intenciones. Pero en el texto final, más que cómo sea el debate. Pero yo creo que sí, efectivamente, yo creo que hay dos condiciones. Decía, una es esta, que sea una constitución escrita en democracia, me parece muy valorable. Esa va a estar superada. Pero si no hay ninguna señal acerca de que esta constitución abra paso efectivamente a las soluciones que explican por qué estamos acá. Si aquí no estamos en un proceso constituyente por un ejercicio académico, estamos porque este país tuvo la capacidad de encauzar políticamente, que es el rol de las democracias, una crisis política y social muy severa. Entonces, esa cuestión que es enormemente valorable es lo que está en juego aquí. Las democracias en el mundo, y en Chile, están bajo asedio. Tienen que ser democracias capaces de demostrar no solo que son el sistema más justo y más representativo, sino que son sistemas que resuelven los problemas de las personas. Eso es lo que tiene que hacer la Constitución. Y esa es una segunda condición que tiene que cumplirse. Y si no es así, evidentemente está contemplado dentro de las posibilidades o dentro de las reglas del juego, el desacuerdo. Lo plantea el senador Macaya, que el 17 de diciembre no somos nosotros, sino que es finalmente la ciudadanía la que se pronuncie. Por tanto, hay que trabajar en la perspectiva de poder cumplir con esas expectativas esenciales. Nos tenemos que ir a una pausa, muy cortito. Republicano, ¿extrema, ultraderecha? Los partidos y su ubicación normalmente no responden a lo que cada partido autodefine, sino que más bien como lo demás lo ven. Y yo creo que hoy día, sí, claro, el Partido Republicano está ubicado en el extremo derecho del escenario político. Pero eso es distinto. ¿Es la extrema derecha? De lo que tenemos hoy día como representación parlamentaria del sistema político, evidentemente están en la extrema derecha. ¿Y cuál es la extrema izquierda? No sé, pero no están en... ¿Pero no los veo... Pero estuvimos con Lautaro Carmona, por ejemplo. Estuvimos con Lautaro Carmona el Partido Comunista. En ningún caso. El Partido Comunista, a diferencia del Partido Republicano, ha sido parte firmante de este acuerdo, ha sido parte de todos los esfuerzos y todas las articulaciones que ha habido para buscar una solución política. Excepto el 15 de noviembre. Son los hechos los que los ponen en la ubicación política que corresponde, y creo que eso ha sido muy evidente. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, son las 12 de la noche con 33 minutos, para los que no crean que estamos en vivo. Vamos revisando quiénes finalmente van a formar parte del Consejo Constitucional por región, partiendo por Arica y Parinacota. Diego Vargas y Jocelyn Ormeño, perdón, Diego Vargas del Partido Republicano, sí, muchas gracias, está un poco lejos de la pantalla. Y Unión por Chile, Jocelyn Ormeño. Unidad por Chile, ¿cierto? Los dos. Socialista, ya. Sí. Se repite la misma tendencia aquí, ¿cierto? En Tarapacá. Una republicana, 13,10% para Ninosca Payauna, y por otro lado, de Unidad para Chile, Romina Ramos. Dos mujeres acá. Nos vamos a la región de... La siguiente debe ser Antofagasta. Esto es con corrección de paridad. Aquí sí, está Carlos Solar del Partido Republicano, José González de Unidad por Chile y Unidad para Chile, y Carmen Montoya del Partido Republicano. Dos del Partido Republicano en Antofagasta, que le fue muy bien aquí, ¿cierto? Vamos aquí, claro. Acá se perdió Ricardo Núñez, Paulina. Sí, ¿cierto? Entró Marcela Araya. Ya, Marcela Araya por paridad, que tú estás contenta porque...
porque había entrado por paridad. Marcela Araya, que también es del Partido Socialista, es la consejera constitucional, y el republicano Paul Sfer. Oye, y un beso gigante a Ricardo Núñez, porque él ha estado con un compromiso enorme, con hartos problemas, así que un abrazo para él. En la región de Coquimbo, elige 3 del Partido Republicano y entra por paridad Gloria Paredes, y por votos Fernando Viveros y Gonzalo Pinochet. De Chile Seguro, ¿cierto? Ahí tenemos los 3 ganadores. En el caso de Valparaíso, que es la primera de las regiones que revisamos, que elige 5 consejeros constitucionales. Primero, Antonio Barchiesi, supongo que se pronuncia, ¿cierto, Luis? Sí. 20,64% de los votos, bastante. Encabezando una región donde el Frente Amplio, en general, es el que tiene el poder y la mayoría. En segundo lugar, ¿cierto? Ahí tenemos a María Pardo, por lo menos cuando vino aquí Convergencia Social, exactamente, Unidad para Chile, vino también a los debates. María López, también republicana, 2 republicanos en esta región. Aldo Valle, ¿cierto? El rector, de Unidad para Chile también, 6,36%. Y Edmundo Luchanz entra en quinto lugar, el consejero constitucional de Chile Vamos, de Chile Seguro, de la UDI, exactamente. Sí. Vamos a la metropolitana. Tenemos a Luis Silva, que está aquí en el programa, Partido Republicano. 700.000 votos. 700.000 votos. Karen Araya, de Unidad por Chile. Partido Comunista, 239. Sí, ella es Partido Comunista. Y Jerko Leutich también presenta aquí en nuestro Convergencia estudio. Social, pero los dos de la misma... Unidad para Chile, con 7%. Gloria Hood, 5,9%, y Jorge Osandón del Partido Republicano, 5,4%. O sea, región metropolitana, 2 republicanos y 2 Unidad para Chile, que son los conglomerados que más votos sacaron. Seguimos revisando hacia el sur. La región de O'Higgins elige 3 consejeros que se reparten de esta manera. En primer lugar, Sebastián Figueroa, republicano, Miguel Litín, de Unidad para Chile. Socialista. Y en tercer lugar, también, ¿cierto? Claro, socialista. Por paridad entra Ivonne Mangelsdorf, ¿está bien pronunciado, sí, está bien, sí, Javier? Que entra, claro, pese a que tiene un porcentaje bajo, 1,69, y de alguna manera entra y sale Juan Sutil, que estaba quedando aquí en tercer lugar, ocupando ese tercer cupo, y se pierde, digamos, de alguna manera. Tenía como casi el 10% de los votos. No, él tenía como el 13, creo que es segundo. Sí, era una buena cantidad de votación, pero por paridad sale y entra la mujer. Sí, vamos a la región del Maule, donde la senadora está presente. Ricardo Ortega, del Partido Republicano, Miguel Rojas, del Partido Republicano, María Gatica, del Partido Republicano, 3 de 5. De Unidad para Chile, Cristian Suárez y María Jorquera, de Chile Seguro. Cristian Suárez es socialista, y cómo no le iban a encontrar una foto en el Instagram, en alguna parte. Pero no sale mal, Él no la mandó. Tremendo compañero. Bueno, pero no la ha mandado, que mande foto. Dale un llamado. En Derecho. Llámalo y llama la atención. Mucho cariño a mi región. Oye, la región del Biobío, esto también llama la atención. Estamos hablando de la región donde, digamos, capital regional Concepción, que es una zona en general de más de izquierda, históricamente, sí. Claro, pero también ha sido afectada por el conflicto de la macrozona sur, y tal vez esto es el resultado, ¿cierto? El triunfo de 2 republicanos. Patricia Spörer y Aldo Sambuesa ocupan los 2 primeros cupos del Consejo Constitucional, y Paloma Zúñiga, de Unidad para Chile, es de Revolución Democrática. RD. Ya, la reconoce ahí. Miren, esto es la Araucanía. Héctor Urban, del Partido Republicano, y por paridad entra también del Partido Republicano Mariela Fincheira. Luego por Chile Seguro, Arturo Phillips y Germán. Arturo Phillips me parece que es UDI, y Germán Becker, Renovación Nacional Histórico. Un histórico. Y Quinturay Melín, también Revolución Democrática, entra por paridad de Unidad para Chile. Aquí es donde sale... Raúl Alar, socialista. Tuvimos 2 compañeros socialistas, pero muy contentos. O sea, un socialista deja su cupo y entra una... Hay que agradecer la tremenda votación socialista que tuvimos en la región. La región de Los Ríos, que elige 3 consejeros, ahí están Jorge Massa, republicano, Alejandro Köhler, de Unidad para Chile, del Partido Socialista, no se pierde una, y Lorena Gallardo, que entra también por paridad, de Chile Seguro. Lorena, ¿de qué partido es, Javier? Renovación Nacional.
Beatriz Evia, esto en Los Lagos, sí. Beatriz Evia de los Republicanos. Carlos Recondo, también es un histórico RN, ¿no? No, es de la UDI, de la UDI. Un histórico, pero un histórico fue diputado. Sí. Es de Chile Seguro. Y Nancy Márquez de Unidad para Chile, de Convergencia Social. Avancemos entonces para la región de Aysén. Ahí están, que elige 2 consejeros constitucionales, ¿cierto? Pilar Cuevas, de Chile Seguro, y Julio Ñanco, de Unidad para Chile, de Revolución Democrática. Pilar Cuevas es... RN. Renovación Nacional. Ella fue gobernadora, ¿no? Fue intendenta del gobierno presidencial. Oye, ¿me equivoco o en la región anterior, en la primera región que vemos donde no hay un republicano? Lo que pasa es que no llevaban candidato en esa región. ¡Wow! ¿En serio? ¡Ojo! No, en serio, de verdad. Por suerte no llevaron, digamos. Y Magallanes, la región del presidente de la República. Claudia McLean, 12,9%, y es del Partido Republicano, y Jessica Bengoa, de Unidad para Chile. ¿Qué partido es ella? De Convergencia. Y finalmente Ñuble, que no lo habíamos revisado, ¿cierto? Ahí está, elige 2, Carolina Medina, de Partido Republicano, y Carolina Navarrete, de Chile Seguro. Son las 2 consejeras, en este caso, constitucionales de la región del Ñuble. Y el Consejo va a tener 51 miembros. Sí, porque nos falta... Porque entra uno... Exactamente, de pueblos indígenas, dice exactamente, así en la lista. Exactamente, el número 40 del voto de los pueblos indígenas. Les agradecemos a todos por haber estado aquí debatiendo ideas. Creo que el resumen es que hay bastante actitud de entrar en un diálogo y no pasar la máquina, ¿no? Compartes conmigo así como en la actitud, más allá de lo que vaya a pasar pasado mañana, pero hoy se siente ese aroma, con esa sensación. Nos quedamos y nos vamos. En un mes más, 7 de junio, comienza el trabajo, ¿cierto? Comienza la pega. Va a ser arduo. Agradecerles mucho a que hayan venido. Sí, que hayan venido. Es tarde, ha sido un día difícil, ¿cierto? La breve que anunció Luis. Se la van a cobrar. Con Estado Social, eso sí, con Estado Social. Ahí está. Ya están negociando. Muy buenas noches. Exactamente, nos vemos mañana en unas horas más. Gracias por venir. Tengan Chao. una muy buena semana. Chao.